Vamos a iniciar ya la clase correspondiente pues al tema 4. Como pueden ver aquí en la pantalla, vamos a desarrollar teorías sobre los enlaces interatómicos, ¿no? O sea, vamos a desarrollar la primera parte del capítulo de enlaces químicos, ¿no? Porque cuando hablamos de enlaces, vamos a ver que estas fuerzas operan no solamente a nivel de átomos, sino también a nivel de moléculas, ¿no? Vamos a ver el primer caso o los primeros casos donde vamos a estudiar pues los enlaces interatómicos. Bien, como siempre, muchachos, espero pues que todos se encuentren bien de salud y por sus casas también pues todo esté tranquilo, ¿no? Ya saben que siempre hay que cuidar pues de nosotros mismos y también de nuestros padres y abuelos, ¿no? Que son las personas mayores y en estas condiciones ellos son los que se pueden exponer, ¿no? A contagiarse pues de este virus y ponerse pues mal, ¿no? Bien, en este capítulo, jóvenes, vamos a desarrollar, como les mencioné, los enlaces entre átomos o enlaces interatómicos, pero de forma pues concisa, ¿no? Vamos a resumir porque el tiempo tampoco no nos ayuda mucho y además ya se le ha indicado pues que en los ciclos semestrales se trata pues lo fundamental, ¿no? O sea, lo principal. Si ustedes buscan información, jóvenes, en los libros, ¿no? Y en la web sobre los enlaces, en general hay pues una cantidad enorme de información, pero todo pues no se trata, ¿no? Claro, lo podrían hacer siempre y cuando ustedes ya estén estudiando carreras pues de ciencias, ¿no? O ingeniería, pero a nivel pues para ingresar a la universidad, lo que piden pues son conceptos básicos, ¿no? A veces en los ciclos anuales se hace un poco más por el tiempo, ¿no? Pero no significa, jóvenes, que eso más venga pues en el examen de admisión, simplemente es para complementar. Entonces aquí vamos a hacer lo fundamental y ustedes por su parte también pues tienen que leer un poco más sobre esto, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces haciendo resumen de los enlaces químicos en forma general. Y vamos a dedicarnos en esta clase a especificar ya los enlaces entre átomos, ¿no? Bien, los enlaces químicos. Los enlaces químicos, jóvenes, se definen de esta manera, ¿no? Son fuerzas de atracción, o sea, son fuerzas de atracción de naturaleza eléctrica y magnética, principalmente eléctrica, ¿no? Porque vamos a ver que el componente magnético en el enlace es bastante débil, ¿no? Comparado pues con el componente eléctrico, pero tiene estas dos naturalezas, ¿no? Eléctrica y magnética, que se presenta entre átomos y entre moléculas, ¿no? Estas fuerzas de atracción operan ya sea entre átomos o entre moléculas, ¿no? Y estas fuerzas son responsables de mantener unidos a los átomos en el interior de las moléculas. Por ejemplo, si hablamos del agua, ¿no? H2O, esto es una molécula. Hay un enlace que se mantiene juntitos, ¿no? Al oxígeno con los dos hidrógenos. Por eso la fórmula H2O. Pero también, pues, son fuerzas de atracción que pueden mantener unidos los átomos en los agregados iónicos, o sea, especies que no forman moléculas, ¿no? Porque no todas las sustancias forman moléculas como el H2O. Vamos a ver. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal común, esto no forma moléculas. Entonces, los cristales que nosotros vemos en casa, de color blanquecino en el interior, no hay moléculas, ¿no? Sino hay iones con cargas opuestas que se atraen mediante una fuerza de atracción también, que es un enlace químico. Y a nivel molecular, también las moléculas atraen jóvenes, pero la atracción ya tiene que ver pues de otra manera. Vamos a ver que eso va a depender de los polos de las moléculas y esa atracción va a generar pues los cuerpos ordinarios que conocemos, ¿no? Los cuerpos sólidos, los líquidos y los gases, ¿no? Esa es la definición entonces. Todo enlace químico, jóvenes, por aquí utilizamos el plural para referirnos pues a todos en general, son fuerzas de atracción. Tienen que eh, tomar en cuenta, jóvenes, que a nivel de la química y la física se manifiestan dos tipos de fuerza, ¿no? Las fuerzas de atracción que tienden pues a mantener unidas a las partículas y las fuerzas de repulsión, ¿no? Que tienden a separar a las partículas. Cuando hablamos de fuerzas de atracción nos estamos refiriendo específicamente a los enlaces químicos, ¿no? Y como estamos indicando también, es de naturaleza eléctrica porque van a intervenir los electrones, jóvenes, en su formación, ¿no? De ahí el nombre, naturaleza pues eléctrica, ¿no? Y pueden operar, como estamos mencionando, a nivel de átomos y a nivel de moléculas, ¿no? Ahora, la forma como se manifiestan estas fuerzas van a generar diferentes tipos que vamos a tratar.
Características de los enlaces químicos, ¿no? En general, jóvenes, todo enlace químico, cuando se produce o se forma, se va pues a observar, ya sea directa o indirectamente, estos siguientes hechos, ¿no? O características. La formación de los enlaces químicos, entonces, ya sea entre átomos o moléculas, presenta las siguientes características, ¿no? Que hay que recordar, jóvenes, como teoría, ¿no? Primero, toda formación de enlace químico corresponde a un proceso químico, un cambio químico o fenómeno químico, ¿no? Quiere decir, jóvenes, que la formación de enlace va acompañado de una reacción química, ¿no? Donde los átomos o moléculas que se van a enlazar van a formar pues nuevas sustancias, ¿no? Sustancias con propiedades y estructuras distintas a lo que eran pues inicialmente, ¿no? Eso se llama proceso químico, cambio químico o fenómeno químico, ¿no? La formación del enlace involucra pues este proceso, ¿no? Por ejemplo, si analizamos por separado, ¿no? El sodio, que es un metal alcalino muy reactivo, jóvenes, fácilmente de oxidar, y por otro lado, analizamos al cloro, que es un gas no metálico tóxico, es venenoso, bastante oxidante, que se utiliza para la potabilización del agua. Cada uno de estos elementos tiene pues propiedades características, ¿no? Pero cuando se combinan para formar el cloruro de sodio, aparece un enlace que va a mantener unido al sodio con el cloro. Y una vez que se forma el enlace, la sustancia que aparece, que es el cloruro de sodio, ya tiene propiedades distintas, jóvenes, a lo que tenían inicialmente los componentes, ¿no? Sodio y cloro por separado. La sal, que todos conocemos, no es tóxico como el cloro, lo comemos diariamente, ¿no? No es gaseoso, es sólido, ¿no? No se oxida como el metal sodio, ¿no? Permanece pues inactivo, porque es bastante estable. Entonces, cuando se forma el enlace químico, ya sea participando los átomos o las moléculas, siempre o casi siempre el resultado es una nueva sustancia con propiedades y estructuras distintas a las iniciales, ¿no? Por eso se dice que la formación de un enlace químico corresponde a un proceso químico. Segunda característica, son procesos exotérmicos. Exo, jóvenes, es de hacia afuera, térmico es de calor, ¿no? Quiere decir que siempre que se forma un enlace químico, se va a liberar energía al exterior. Esto se debe, jóvenes, a que los conglomerados formados, las moléculas, los agregados iónicos, los sólidos, los líquidos, los gases, formados van a poseer menor contenido de energía que lo que tenían las especies separadas, ¿no? Cuando estaban separadas, normalmente poseen alta energía, pero cuando se combinan y forman enlaces, el sistema que aparece es más estable, tiene menor energía. Por lo tanto, el exceso de energía se libera pues al exterior en forma de calor normalmente y se denomina pues energía de enlace. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando se forma el agua, ¿no? El hidrógeno, que lo constituye, es un gas combustible. El oxígeno es otro gas que es comburente. Cuando ambos se mezclan y utilizan una chispa eléctrica, explota, jóvenes, y aparece el agua. Y el agua, pues, es una sustancia más estable comparado con lo que era el hidrógeno y el oxígeno por separado. Entonces, el exceso de energía, porque todo sistema estable posee baja energía, estamos pasando de un sistema de alta energía a un sistema de baja energía. Entonces, en ese proceso hay liberación de energía que se conoce pues como energía de enlace, se llama, porque ahí se forma pues el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, siempre, jóvenes, que se forma un enlace químico se va a liberar energía. La energía se libera normalmente en forma de calor. Esto hay que recordarlo también porque la formación del enlace involucra un proceso exotérmico o proceso de liberación de energía. Tercera característica, esta es la más importante, jóvenes, que hay que considerar cuando analicemos los enlaces químicos, ¿no? ¿Por qué se enlazan los átomos? ¿Por qué se enlazan las moléculas? ¿Por qué no permanecen separados, no? ¿Por qué tienen esa necesidad de enlazarse pues uno con otro? La explicación está acá, ¿no? Su formación, la formación del enlace, tiene por objetivo, jóvenes, incrementar la estabilidad de las especies que se enlazan. Como hemos mencionado, cuando los componentes están separados, son inestables. Pero cuando se combinan y forman los enlaces, lo que aparece, jóvenes, es más estable. No será 100% estable, pero es más estable de lo que era pues por separado. Entonces, los átomos y las moléculas se enlazan, jóvenes, por necesidad, no lo hacen pues por las puras, ¿no? El objetivo es incrementar pues su estabilidad. Por esa razón, jóvenes, en la naturaleza existen pocos elementos químicos libres, ¿eh? La mayoría de ellos se encuentran combinados.
Si observamos la tabla periódica, solamente hay 118 elementos químicos, ¿no? Y la mayoría de jóvenes en la naturaleza no está solito, no está separado, sino está combinado con otros. Por ejemplo, si queremos obtener hierro, no encontramos pues hierro sólido, hasta hierro puro en la naturaleza, ¿no? Normalmente está en forma de óxidos, está en forma de sales, combinado con otras sustancias. ¿Por qué el hierro solito no puede estar? Porque se oxida, jóvenes, es inestable, ¿no? Mejor permanece oxidado en forma de óxidos y es más estable, ¿no? Lo mismo que el sodio, el cloro y muchas sustancias. Son poquitos los elementos que lo podemos encontrar de forma pura, como el oro, por ejemplo, en las pepitas, ¿no? O el oxígeno, el nitrógeno en el aire, pero la mayoría se encuentra pues combinado con otro. Por esta razón, porque su combinación hace que su estabilidad se incremente, ¿no? La formación del enlace hace pues que la sustancia pase de formar un sistema inestable a un sistema pues más estable, ¿no? Y la cuarta característica, jóvenes, en la formación de cualquier enlace participan los electrones externos de los átomos. Los externos, o sea, no los internos, los externos, los que están en los últimos niveles. A estos electrones se denominan electrones de valencia. Ese nombre valencia tiene que ver, jóvenes, con la cantidad de enlaces que puede formar el átomo, dependiendo cuántos electrones hay en su último nivel. Y justamente porque participan los electrones, se dice que el enlace es de naturaleza pues eléctrica, ¿no? Por los electrones. No participan los protones, los neutrones, nada de eso, ¿no? Solamente los electrones. Y no cualquier electrón, ¿ah? Los electrones que están en el último nivel. Y eso es obvio, jóvenes, porque si dos átomos hacen contacto, las zonas que van a hacer contacto para que se formen enlaces son sus zonas pues más alejadas, ¿no? Las zonas externas. Esto le van a preguntar en teoría, muchachos, hay que recordarlo, ¿no? Sobre todo pues esta cuarta, esta tercera, ¿no? Característica. Explica por qué se forman los enlaces, ¿no? Bien, conociendo esto, vayamos pues a lo que nos interesa en este capítulo, los tipos de enlaces químicos, ¿no? Dependiendo, jóvenes, de la especie que participa en la formación del enlace, ya hemos dicho que pueden ser átomos o pueden ser moléculas, se tienen los enlaces interatómicos, que es lo que vamos a tratar hoy, y los enlaces intermoleculares. Interatómico entre átomos, intermoleculares entre moléculas, ¿no? Cada grupo de estos enlaces tiene pues sus variedades, ¿no? O sus subtipos, lo podemos llamar así. En este cuadro vamos a ver los detalles, ¿no? Los enlaces interatómicos son tres los que se considera: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, ¿no? Los tipos tienen que ver, jóvenes, con la variedad de elementos que se van a combinar para formar estos enlaces: iónico, covalente y metálico. Aunque en la química solamente se estudia los dos primeros, ¿no? El enlace metálico, jóvenes, que explica las propiedades de los metales, por qué los metales conducen la electricidad, por qué los metales brillan, ¿no? Por qué los metales son dúctiles, maleables, por qué los metales todos son sólidos, pesados, ¿no? Salvo pues el mercurio, ¿no? Eso lo estudia la física. Aunque aquí vamos a mencionar pues algunas características, ¿no? Pero nos vamos a centrar principalmente en el enlace iónico y el enlace covalente. A nivel molecular, también hay tres tipos de enlace. Eso lo vamos a ver la siguiente clase: el enlace dipolo-dipolo para moléculas con polos, ¿no? El enlace por puente de hidrógeno y los enlaces por fuerzas de dispersión de London o fuerzas de London simplemente, ¿no? Esto ya a nivel de moléculas, ¿no? En esta clase vamos a tratar los enlaces interatómicos, principalmente el iónico y el covalente. Bien, enlaces interatómicos entonces. El primero que vamos a tratar se llama enlace iónico o también electrovalente, hace su segundo nombre, ¿no? Enlace iónico o electrovalente. Como su nombre lo indica, jóvenes, enlace iónico, esta fuerza de atracción se produce entre iones, por eso el nombre, ¿no? Enlace iónico, enlace entre iones. Pero los iones deben ser de cargas opuestas para que haya pues la atracción, ¿no? Es decir, el enlace iónico se produce entre cationes y aniones, ¿no? La fuerza que mantiene unido a estos iones se denomina, jóvenes, fuerza electrostática. Recuerden esa palabrita: el enlace iónico se manifiesta por una fuerza de atracción electrostática, ¿no? No es atracción eléctrica nada más, sino es electrostática. Y esa palabrita ustedes lo van a tratar también en física, ¿no? Cuando hablan de electrostática, están hablando de cargas en reposo. Electro viene pues de carga, estática es de estado de reposo, ¿no? Significa, jóvenes, que si ustedes tienen cationes y aniones y los juntan,
Cuando aparezca esta atracción electrostática, esos cationes y aniones ya no se van a poder mover, van a ocupar posiciones fijas, ¿no? Posiciones fijas porque van a ser cargas en reposo. Como está indicado aquí, esto debido a que la fuerza eléctrica, ¿no?, de las cargas opuestas mantiene a los iones, cationes y aniones en posiciones fijas y en estado de reposo. Eso es lo que se llama electrostática, porque si estas partículas con carga se mueven, ya no estaríamos hablando pues de electrostática, estaríamos hablando de electrodinámica, ¿no? Porque dinámica es movimiento, ¿no? Aquí no. Y eso va a ser, jóvenes, una característica particular del enlace iónico, que al no moverse los cationes y aniones, estos materiales no van a conducir la electricidad, a pesar que tienen cargas, ¿no? Porque no se mueven. Para que haya conducción, las partículas con carga deberían pues moverse, ¿no? Bien, para que se manifieste, jóvenes, el enlace iónico, esta fuerza de atracción, basta la presencia de iones de cargas opuestas, ¿no? Ustedes, ¿no? Si ven un sistema formado por cationes y aniones de frente, van a decir, no, eso es, pues, o ahí va a haber enlace iónico, ¿no? Aunque los casos más comunes de enlace iónico, jóvenes, lo presentan entre cationes que provienen de los metales, ¿no? Porque los metales tienen tendencia a perder electrones, y los aniones que provienen de los elementos no metálicos, ¿no? Debido a la pérdida de electrones por parte de los metales y a la ganancia de electrones por parte de los no metales. Por eso a menudo cuando se habla pues del enlace iónico decimos, ¿no?, que ese enlace se produce entre un metal y un no metal. ¿Por qué? Porque el metal forma cationes y el no metal lo forma aniones, ¿no? Y si hay iones de cargas opuestas, se produce pues la atracción electrostática, por lo tanto el enlace iónico. Pero no siempre es así, ¿eh? No siempre es así. Por eso en general, cuando se habla del enlace iónico, se habla simplemente de enlace entre iones, independientemente de dónde provengan esos iones, ¿no? Si vienen de metales, no metales u otros elementos, otros grupos, ¿no?, de asociaciones de átomos, basta que haya pues iones de cargas opuestas para que haya pues el enlace iónico, ¿no? Pero el examen, pues el profeta de San Marcos nos pide hablar normalmente pues del enlace iónico que se da entre ciertos metales, ¿no?, y ciertos no metales, como el caso de los metales que fácilmente se oxidan en la tabla periódica son los metales alcalinos y alcalinos térreos, con no metales pues que fácilmente se reducen, ¿no?, como los anfígenos y los halógenos, ¿no? Es así. Por eso vamos a centrarnos, cuando hablemos del enlace iónico y los dibujos de las estructuras, en esos tipos pues de iones, ¿no? Pero en general, el enlace iónico se da entre iones de cargas opuestas debido a la atracción electrostática. Bien, si analizamos, jóvenes, el origen de los cationes y los aniones, podemos concluir que el enlace iónico se origina por este mecanismo, ¿ah? Por lo tanto, si el enlace iónico se produce a partir de un elemento metálico y otro no metálico, que es lo más común, ¿no?, pero no 100% pues ocurre de esa forma, eh, los iones generados o los iones se generan por transferencia de electrones. ¿No ves que el metal va a perder electrones y el no metal va a ganar? Entonces va a haber un movimiento de electrones. Los electrones van a pasar del metal y hacia el no metal, ¿no? El metal va a perder, forma el catión, el no metal va a recibir el electrón, forma el anión, y al tener cargas opuestas se atrae y aparece el enlace iónico, ¿no? La transferencia está definida, ya siempre va a ser del metal y hacia el elemento no metálico, ¿no? Es así. Eso en cuanto pues al enlace iónico. El enlace covalente, que es el otro tipo, ¿no? Este tipo de enlace se produce ya no entre iones, sino entre átomos neutros. Aquí no va a haber cationes y aniones, va a haber átomos neutros. Y normalmente esos átomos neutros van a ser no metales. Noten la diferencia. En el enlace iónico debe haber, pues, normalmente un metal y un no metal los que se van a combinar. En cambio, en el enlace covalente no va a haber cationes ni aniones, van a ser átomos neutros no metálicos. Y estos no metales, al no poder perder ni ganar electrones, porque tienen las mismas características, van a compartir electrones. Por eso el enlace covalente se produce por compartición de electrones. A diferencia del iónico, que aquí va a haber transferencia, no se va a mover los electrones de un átomo a otro, en el covalente van a compartir. Por lo que la fuerza que se genera aquí ya no es fuerza pues electrostática, porque no hay iones, sino el enlace covalente es del tipo electromagnética. Hay dos componentes, ¿no?, eléctrico y magnético. El componente eléctrico de esta fuerza corresponde a la atracción del núcleo. El núcleo, jóvenes, del átomo, que es positivo, va a atraer a los electrones que se están compartiendo, ¿no? Los va a jalar hacia sí.
y va a mantener unidos a los átomos, ¿no? Los electrones son negativos, ¿ah? Entonces, este es el componente eléctrico del enlace covalente. Mientras que el componente magnético se debe, jóvenes, a la atracción de los electrones compartidos debido a sus espines opuestos. Vamos a ver que cuando se comparten electrones, los electrones normalmente van a estar en parejas. Y cuando están en pareja, jóvenes, la atracción ya no va a ser eléctrica, porque un electrón negativo con otro electrón negativo jamás se van a atraer porque tienen la misma carga, ¿no? Entonces, la única forma de atraerse es con sus espines opuestos, ¿no? O sea, un electrón va a estar rotando en sentido horario, el otro electrón en sentido antihorario, sus campos magnéticos van a ser opuestos, se van a comportar como si fuesen imanes con polo norte y sur y se van a atraer. Y eso refuerza el enlace, ¿no? O sea, aparte que el núcleo que es positivo atrae a los electrones que se están compartiendo, que son negativos, hay una atracción también magnética. No tan fuerte, ¿no? Pero sí suficiente para mantener juntos a los electrones y se pueda compartir entre los átomos. Por eso a nivel atómico, jóvenes, vamos a ver que el enlace iónico es el más fuerte de todos los enlaces, ¿no? El covalente, como su naturaleza no es eléctrica 100%, no va a ser tan fuerte, ¿no? Pero es suficiente fuerte como para mantener unidos pues a los átomos no metálicos, ¿no? No es lo mismo que se atraiga núcleo y electrón que se atraiga un catión y un anión, pues la fuerza es más intensa. Por eso el enlace iónico es el más fuerte, ¿no? Bien, el tercer tipo de enlace se llama enlace metálico, lo vamos a mencionar aquí en forma pues general, no vamos a dar detalles para él porque a nivel pues del examen de admisión no preguntan sobre esto, preguntan sobre el enlace iónico y covalente, ¿no? El enlace metálico se produce, jóvenes, entre átomos metálicos, ¿no? De ahí el nombre, enlace metálico, átomos metálicos, ¿no? Que pueden ser iguales en todos los metales, jóvenes, puros, como el oro, la plata, el cobre, ¿no? El hierro. Los átomos están unidos internamente por este enlace. Y también puede darse entre átomos metálicos diferentes, como el caso de las aleaciones. Por ejemplo, el bronce, que está formado por el metal cobre y el metal estaño, sus átomos se pueden atraer mediante este enlace, ¿no? Metálico. O si hablamos del latón o la lata, ¿no? Donde está el zinc y el cobre, igualito, ¿no? Como son metales, sus átomos se atraen mediante este enlace metálico, ¿no? El enlace metálico, jóvenes, tiene esta característica, esta atracción electrostática, al igual que el enlace iónico, pero no es entre cationes y aniones, esa es la diferencia, ¿no? Va a haber atracción electrostática entre los cationes metálicos, porque los metales siempre forman cationes, y los electrones libres que fueron perdidos por estos, ¿no? Todo metal, jóvenes, tiene tendencia a perder electrones, y cuando pierde electrones, aparece un catión, y en los metales, esos cationes se van a equilibrar en cargas con los electrones que previamente habían perdido. Pues esa atracción electrostática, que hay un equilibrio, ¿no? Pero ya no va a ser pues entre catión y anión, sino entre los cationes metálicos y los electrones que fueron perdidos por estos. Esos electrones, jóvenes, van a formar una especie de nube o una especie de un líquido, ¿no? Que se mueve en el interior de los metales, que equilibra pues la carga de todos los cationes. Esos electrones son móviles, se pueden mover de un punto a otro porque no pertenecen a ni un átomo. Se han perdido y están libres moviéndose en el cristal metálico, se llama, o el material metálico, ¿no? Justamente esos electrones libres explican por qué los metales conducen la electricidad, ¿no? Porque los electrones están libres, pueden pasar de un lado a otro, de un extremo a otro del metal, y hay conducción eléctrica, ¿no? Y no solamente transportan carga, ¿no? Sino también transportan calor, energía, por eso los metales conducen el calor también. Tienen brillo porque esos electrones que se están moviendo, que son miles y miles de millones de electrones, reflejan pues la luz, ¿no? También los metales son maleables, dúctiles, se pueden laminar y estirar, porque los cationes, jóvenes, se pueden deslizar uno sobre otro porque están en equilibrio, ¿no? Con los electrones libres. Cosa que no pasa con los cationes y aniones. En el enlace iónico, jóvenes, como la sal y la mayoría de sales, ustedes le dan un golpecito y se vuelve polvo, ¿no? Los compuestos iónicos no son dúctiles ni maleables, ¿ah? Como los metales. ¿Por qué? Porque aquí mueven un catión y un anión a otras posiciones y se rompe el cristal. En cambio aquí no, como acá hay un equilibrio entre los cationes metálicos y los electrones, estos se pueden deslizar uno sobre otro y laminar pues al metal, ¿no? En los metales, jóvenes,
podríamos verlo así, ¿no? Imaginariamente, ¿no? Porque esto en la realidad pues no se ha observado, ¿no? Este es un modelo, por ejemplo, que se conoce como el modelo del mar de electrones, ¿no? Modelo del mar de electrones libres en el cobre metálico, ¿no? En una barra de cobre o en un alambre de cobre, ¿no? Todos los átomos de cobre jóvenes están ionizados, han perdido electrones. ¿Por qué? Porque los metales tienen esa naturaleza, ¿no? Perder electrones. Y los electrones que han perdido están libres, moviéndose en toda pues esta estructura, ¿no? Esos electrones libres, si ustedes aplican una diferencia potencial, se pueden mover en una dirección, por eso los metales conducen la electricidad, ¿no? Brillan, conducen el calor y todo lo demás. Este mar de electrones equilibra pues la carga de todos los cationes que están ahí, pero tiene la cualidad pues de poder moverse, ¿no? Y estos jóvenes, como les digo, se estudia pues en la física, ¿no? ¿Por qué los metales conducen la electricidad? ¿Por qué los metales conducen el calor? Ahí hablan de dilatación térmica, ¿no? Hablan también pues de peso específico, propiedades que tienen que ver con este enlace, ¿no? Ahora, ¿por qué en química no se trata, jóvenes? ¿Ah? Porque cuando hablamos de enlace interatómico, estamos hablando de entre átomos, ¿no? En el enlace covalente es átomo metal, no metal con otro no metal. El enlace iónico es átomo metal con un no metálico, ¿no? Pero acá no hay enlace entre átomos, o sea, porque el cobre con el cobre no se está atrayendo, jóvenes, acá, porque si tienen la misma carga, más bien se repelerían, ¿no? ¿Entre quién es la atracción? Entre los cationes y los electrones libres. Entonces aquí no hay atracción entre átomos, no hay atracción entre cationes y una partícula subatómica, no entre con otro átomo, ¿no? Es por eso que en realidad esto no es un enlace propiamente dicho, ¿no? Porque la atracción no se da pues entre dos átomos, sino se da pues entre un catión, que es un átomo con carga, y los electrones, que son partículas subatómicas. Pues esto se estudia pues en otro campo, ¿no? Sin embargo, esta es la teoría con la cual ustedes lo pueden recordar, pues, ¿no? El enlace metálico se da entre todos los metales, ya sea en su forma pura o en las aleaciones, debido pues a la atracción electrostática entre los cationes metálicos y los electrones libres que han sido perdidos por ellos mismos, ¿no? Que han sido perdidos por ellos mismos. Eso explica pues todas las propiedades de los metales. Bien, nosotros nuevamente nos vamos a centrar en lo que es el enlace iónico y covalente. Y a continuación vamos a dar pues las características generales y propiedades del enlace iónico y covalente que ustedes deben recordar para poder resolver los problemas de teoría, ¿no? Bien, en este cuadro pues está el resumen, ¿no? Características, acá, enlace iónico, enlace covalente, solamente para los dos, ¿ah? Primero, fuerza de enlace. En el enlace iónico, recuerden, se llama electrostática, fuerza electrostática. En el enlace covalente se llama fuerza electromagnética. Recuerden esos nombrecitos, ¿ah? Electrostática, porque hay cargas en reposo, electromagnética, porque aquí hay dos componentes, ¿no? Atracción eléctrica del núcleo a los electrones y atracción entre los electrones, ¿no? Mecanismo de formación. ¿Cómo se forma el enlace iónico? Por transferencia de electrones. Los electrones se van a mover del metal hacia el no metal por su naturaleza, ¿no? Se forman cationes y aniones y aparece esta fuerza. Pero es transferencia. En cambio, en el enlace covalente es compartición de electrones. Esto también es importante recordarlo, ¿ah? ¿Cómo se forma el enlace iónico? Por transferencia, ¿no? Cuando hagamos los dibujos de las estructuras, yo voy a considerar eso, ¿ah? Si sé que estoy dibujando una estructura iónica, debo producir esto, la transferencia de electrones. Mientras que en el enlace covalente debo producir la compartición de electrones. Se deben compartir electrones. Elementos que participan en su formación. En el enlace iónico normalmente son metales y no metales, ¿no? Los casos más comunes. Justamente ahí se da la transferencia, pues, ¿no? Del metal hacia el no metal, ¿no? En cambio, en el enlace covalente normalmente van a participar no metales. Van a compartir electrones entre átomos no metálicos, ¿no? Eso es lo general, jóvenes. ¿Ah? Siempre va a haber pues algunas excepciones, ¿no? Pero eso es lo general. Especies que participan en la formación del enlace iónico son cationes y aniones. Por eso enlace iónico. Los cationes vienen de los metales, los aniones vienen de los no metales, ¿no? En cambio, en el enlace covalente todos son átomos neutros. ¿Ah? No hay cargas acá, átomos neutros. Átomos no metálicos neutros, ¿no? Electronegatividad. La electronegatividad se considera, jóvenes, como un parámetro para estandarizar los enlaces, ¿no? Se cumple pues que el enlace iónico cuando se da entre dos átomos, la diferencia, porque este triangulito significa diferencia de electronegatividad, es mayor a 1,9.
Eso me garantiza que los átomos que se están uniendo mediante enlace iónico. En algunos libros esto pues dice que es mayor que 1,7, ¿no? Pero eso es relativo, ¿no? Esto también son medidas relativas, ¿ah? O sea, yo no puedo confiar al 100% en esta medida de electronegatividad, sino más bien en las propiedades que vamos a citar. Pero por lo general, ¿no? Un compuesto va a ser 100% iónico si la variación o la diferencia de electronegatividad entre los átomos que lo forman es mayor que 1,9. ¿Y dónde encuentro estos valores de electronegatividad? Están en las tablas periódicas, ¿no? Si le diesen como dato en los problemas, por ejemplo, dicen la electronegatividad del cloro es 3,0, ¿no? Así es, son valores, ¿sabes? Que ustedes lo encuentran en en la tabla periódica mediante una escala. Y dicen que la electronegatividad del cesio es 0,7. También lo van a encontrar. Entonces, cuando se une el cesio y el cloro, la diferencia de electronegatividad, que sería 3,0 menos 0,7, ¿no? Sería, pues, en este caso, 2,3. Es mayor que 1,9, entonces ese compuesto es netamente iónico. Se van a producir cationes y aniones, se va a producir la transferencia de electrones y va a aparecer la atracción electrostática. En cambio, en el enlace covalente, la diferencia de electronegatividades está en este rango. Como los no metales son electronegativos, sus valores van a estar muy cerca uno de otro y la diferencia va a estar pues en este intervalo, va a ser menor a 1,9, mayor o igual a 0. Pero nuevamente, esto solamente es referencial, ¿eh? Aquí va a haber muchos casos que no se va a cumplir, por eso aquí hay que tomarlo pues como algo característico, pero no absoluto, ¿no? Donde sí yo puedo reconocer si un compuesto tiene enlace iónico o no, es analizando sus propiedades. Ahí pues no hay manera de equivocarse, ¿no? Claro que a nivel pre no analizamos pues las propiedades porque ni siquiera vemos a la sustancia, ¿no? Solamente partimos de la teoría, ¿no? Unidades estructurales. En el enlace iónico, jóvenes, se forma la unidad fórmula cristalina, se llama, porque aquí no, pues, existe, ¿no? Unidades independientes, o sea, el catión y el anión no se pueden separar independientemente, entonces se habla de una unidad fórmula cristalina. Por ejemplo, para el cloruro de sodio, su unidad fórmula cristalina es sodio-cloro, ¿no? En cambio, las sustancias covalentes, ellos sí forman moléculas, y cada molécula es una agrupación discreta de átomos que existe independientemente del resto, o sea, se puede separar del conglomerado, ¿no? Y moverse libremente, pues, en el espacio. Es el caso del agua, ¿no? El agua H2O, cada unidad de agua es H2O, es una molécula de agua. Si ustedes calientan el agua, esa molécula se puede, pues, liberar, ¿no? Al exterior y puede existir libremente. En cambio, si ustedes calientan al cloruro de sodio, no van a lograr, jóvenes, separar, pues, ni al sodio ni al cloro, ¿no? Porque aquí no hay moléculas, ¿no? Bien, estas características son importantes también, sobre todo las dos primeras, ¿no? La fuerza de enlace y el mecanismo de formación. Transferencia de electrones, compartición de electrones. El enlace metálico, que no está acá, es por equilibrio eléctrico, jóvenes, ya hemos hecho entre cationes y los electrones que han sido perdidos por ellos, ¿no? Bien, propiedades físicas. Esto también hay que recordar a los jóvenes. Los compuestos iónicos todos son sólidos. Aquí no hay excepciones, ¿ah? Todos son sólidos. ¿Por qué? Porque este enlace, jóvenes, es tan intenso que los cationes y aniones van a estar casi juntitos uno del otro. Van a estar bien agrupados. eh, lo que hace pues de que existan solo en el estado sólido. ¿No? En el estado sólido. Y son cristales, ¿ah? Sólidos cristalinos. Esto lo vamos a ver también o mencionar en el capítulo pues de estados, ¿no? De la materia. Cristalinos, forman cristales, ¿no? A 25 grados centígrados, que es la temperatura estándar para hacer las medidas. Son duros, quiere decir que los cristales iónicos pueden rayar superficie, ¿no? Pero frágiles. Frágiles significa que usted le da un golpecito, se vuelve polvo, ¿no? Como la sal. De puntos de fusión altos, o sea, se derriten, pero a altas temperaturas, ¿no? Mayores a 400 grados. Son solubles en agua, todos los compuestos iónicos son solubles en agua, y otros solventes polares, lo podemos disolver también en alcohol, en ácidos, ¿no? Solventes polares. Son malos conductores eléctricos en el estado sólido, ya hemos dicho, debido a la atracción electrostática. Los cationes y aniones no se mueven, jóvenes, por lo tanto no hay conducción eléctrica. Pero buenos conductores cuando se encuentran disueltos y fundidos, porque si ustedes lo disuelven, están separando los iones y estos iones ya se pueden mover libremente, conducen la electricidad.
O también cuando lo derriten, lo vuelven líquido, igual separan los iones y pueden moverse, ¿no? Aunque de forma limitada, ¿no? Esto se llama electrolitos. Los compuestos iónicos pueden formar electrolitos, se dice, ¿no? Y los casos más comunes, pues, son las sales, ¿no? Que son compuestos iónicos que cuando se disuelven en agua se venden, ¿no? Muchas veces como bebidas rehidratantes porque no solamente reciben agua, sino también estos electrolitos, ¿no? Por ejemplo, esas bebidas como Gatorade, Powerade, ¿no? O los sueros, ¿no? Que se colocan las personas cuando se han deshidratado. El agua ingresa más rápido por la presencia de los electrolitos. Esos materiales conducen la electricidad, por si acaso. En cambio, las sustancias covalentes tienen estas propiedades, ¿no? Las sustancias covalentes pueden ser sólidos, líquidos o gases. Aquí no, los iónicos son solamente sólidos, ¿ah? Los gases, los covalentes pueden estar en los tres estados. Sólidos, por ejemplo, como el azúcar sacarosa, ¿no? Que es un compuesto covalente. ¿Por qué es covalente? Porque está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno. Todos son no metales, ¿ah? Líquidos como el agua o gases como el dióxido de carbono, por ejemplo, que también es covalente. ¿Por qué? Porque carbono y oxígeno son no metales, ¿no? Algunos son solubles en agua, como el azúcar o los alcoholes, y otros son en solventes apolares, ¿no? La mayoría, jóvenes, de compuestos orgánicos, ustedes deben saber que los compuestos orgánicos básicamente están formados por cuatro elementos, ¿verdad? El chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Todos no metales, por lo tanto, los compuestos orgánicos son covalentes. Y la mayoría de compuestos orgánicos son insolubles en el agua. O sea, el agua no los disuelve, ellos requieren sus propios disolventes, ¿no? Como los aceites o los lípidos en general, ¿no? Muchos polímeros como los plásticos, ¿no? La madera son pues solubles en solventes particulares, ¿no? Son malos conductores eléctricos en cualquier estado. No interesa, jóvenes, si están pues disueltos o fundidos, igual no conducen la electricidad. En cambio, los iónicos sólidos no conducen, pero cuando están disueltos y fundidos sí, ¿no? Eh, Son pocos los que forman electrolitos, ¿ah? O sea, los electrolitos deben tener pues iones, ¿no? Los compuestos covalentes al no tener iones son casos especiales donde por disolución se genera uno que otro ion, ¿no? Por ionización se llama electrolítica, ¿no? Entonces ellos no forman electrolitos, ¿no? Como sí pasa pues con los compuestos iónicos porque sí hay iones ahí, ¿no? Bien, estas características, muchachos, son importantes, son parte de la teoría que uno pues lo tiene que repasar para poder resolver los problemas de teoría. En el solucionario que vamos a hacer vamos a incluir nuevamente pues estas características para indicar pues si es verdadero o falso las afirmaciones que vamos a tratar, ¿no? Bien, eso en cuanto, jóvenes, a la teoría. La parte práctica de este capítulo consiste, jóvenes, en hacer los dibujos de las estructuras de los compuestos iónicos y covalentes, ¿no? Entonces, para hacer el dibujo, yo necesito tres cosas, básicamente. Primero, saber si el compuesto es iónico o covalente, ¿no? ¿Cómo lo voy a saber, jóvenes? Aquí no puedo analizar sus propiedades porque no tengo pues un laboratorio ni nada de eso. Entonces, yo tengo que ver solamente la fórmula del compuesto. Si en esa fórmula encuentro metales y no metales, obviamente va a ser iónico, ¿no? Lo voy a considerar así. Pero si en la fórmula encuentro solamente no metales, va a ser covalente, porque el covalente sea solamente entre no metales. Esa es la regla general, ¿no? Pero siempre por ahí va a haber algunas excepciones. Pero nosotros vamos a ver por los casos generales, ¿no? Segundo, jóvenes, una vez que identifico si es iónico o covalente, para hacer el dibujo debo pues aplicar el mecanismo. En el enlace iónico va a haber transferencia de electrones. Yo debo mover electrones de un lado a otro, ¿no? Para que aparezcan los iones y ocurra la atracción. Mientras que en el enlace covalente debo unir los átomos y hacer que compartan electrones, ¿no? Porque el covalente sea por compartición. Pero ¿cuántos electrones se va a transferir, ¿no? Se va a ganar o perder, o cuántos electrones van a compartir. Eso ya tiene que ver con dos conceptos adicionales. Uno de ellos es la regla del octeto, que me dice, jóvenes, que para que un átomo sea más estable debe pues conseguir 8 electrones en su último nivel. Algunos lo van a lograr perdiendo, otros ganando, otros compartiendo, ¿no? Y para contar los electrones que se están moviendo o compartiendo, debo saber pues cuántos electrones hay en los últimos niveles de los átomos, y eso requiere un concepto llamado pues la notación de Lewis, ¿no? Que vamos a indicar acá.
En esta parte entonces se desarrollarán los esquemas, los dibujos de las unidades fórmula de los compuestos iónicos. Recuerden que aquí hablamos de unidad fórmula, no podemos hablar de moléculas, ¿no? Y de las moléculas de las sustancias covalentes. Las sustancias covalentes sí forman moléculas, ¿no? Para ello debemos conocer los siguientes conceptos. Primero, la notación de Lewis, ¿no? Si vamos, jóvenes, a transferir electrones de un átomo a otro o vamos a hacer que compartan, yo debo saber pues cuántos electrones tiene en su último nivel cada átomo. Y esta notación de Lewis es una forma de representar esos electrones. Se denomina también notación punto electrón, porque a los electrones del último nivel se van a representar con puntitos. Tantos puntos como electrones hay en el último nivel. Consiste en representar entonces por medio de puntos alrededor del símbolo del elemento a los electrones de valencia de los átomos. Electrones de valencia, o sea, los electrones de los últimos niveles de energía. Jóvenes, solamente los últimos electrones, por si acaso. Pues a veces acá se confunde, ¿no? Piensan que si hay dos electrones de valencia y luego estos se pierden, el átomo se queda sin electrones, ¿no? Lo único que está perdiendo son los dos electrones de su último nivel, ¿no? Supone que hacia atrás tienen más electrones, ¿no? Pero esta notación de Lewis sí es muy práctica, jóvenes, para representar a los compuestos iónicos y covalentes, es limitada, ¿no? Esto se aplica solamente a los grupos A de la tabla periódica, llamados los elementos representativos, ¿no? A los 8 grupos A de la tabla periódica. No se puede aplicar a los grupos B, ¿no? Porque vamos a ver que cuando se desarrolló esta teoría, este químico norteamericano, ¿no? Lewis, solamente tomó como referencia esos elementos de los grupos A para explicar la formación del enlace. Hoy en día, pues, se aplica otros conceptos más avanzados ya como la física cuántica, la mecánica cuántica, para explicar la formación de los enlaces de todas las sustancias químicas, ¿no? Pero como aquí nos vamos a centrar, pues, en compuestos comunes, vamos a hablar solamente de los elementos de los grupos A. Los grupos A, jóvenes, en la tabla periódica están, pues, a la derecha, ¿no? Los que terminan en P, y a la izquierda los que terminan en S, ¿no? Ellos tienen notación de Lewis y así lo veríamos en tabla periódica, fíjense. En verde. Grupo 1A, aquí están pues el hidrógeno, litio, sodio, potasio. Todos tienen un solo puntito al costado de su símbolo que representa su único electrón de valencia. Porque si ustedes recuerdan, el grupo 1A terminaba en S1, un solo electrón en el último nivel. Grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, tienen dos electrones que se representan con estos dos puntos en su último nivel. Por si acaso, no son sus únicos electrones, ¿ah? No son sus únicos electrones. En su último nivel tienen dos, se representa con dos puntos. Ahora estos dos puntos acá están separados, pueden estar unidos también, ¿no? En una sola pareja. Eso ya depende, jóvenes, de los requerimientos del problema, porque estos electrones inclusive no siempre tienen que estar pues a la derecha y a la izquierda, ¿no? Pueden moverlo a diferentes posiciones para visualizar los enlaces. Lo que sí no debe cambiar es el número de electrones, ¿no? O sea, debe haber dos, ¿no? Independientemente si uno lo ponen acá, otro lo ponen acá, uno abajo, uno arriba, no interesa, pero debe haber dos. Luego damos un salto acá a esta zona derecha, donde están las configuraciones P, ¿no? Y están los otros grupos A, ¿no? 3A, que son los térreos o boroides, tienen 3 electrones, noten 3 puntos. En su capa de valencia 4A, 4 electrones, carbonoides. 5A, 5 electrones. Nitrogenoides, 6A, 6 electrones, anfígenos. 7 electrones, grupo 7A, los halógenos. Y 8 electrones, salvo el helio, ¿no? Que vienen a ser los gases nobles. Estas notaciones, jóvenes, como pueden ver, la cantidad de puntos coinciden con el número, pues, de grupo. 7A tienen 7 electrones, ¿no? 3A tienen 3 electrones, ¿no? 1A tiene un solo electrón. Por eso, para los ejercicios, si no me dan la notación de Lewis y yo quiero saber cuántos puntos voy a representar para ese átomo cuando quiera dibujar la fórmula, debo saber en qué grupo se encuentra, ¿no? Me van a dar su número atómico, voy a hacer la configuración para saber en qué grupo está y luego voy a contar los electrones de su último nivel y esos serían sus puntos. Sus puntos. Pero lo que sí hay que recordar es esto. Miren, el 7A tienen 7 electrones, el máximo va a ser 8, como el caso de los gases nobles. Por lo tanto, un electrón va a estar solitario. Y normalmente este electrón es lo que va a formar los enlaces normales, ¿no? Los comunes.
No todos, noten, ¿ah? Tienen un solo electrón solitario, el resto está en parejas. Aquí va a haber un enlace. En cambio, el 6A, miren, tiene dos parejas de electrones y dos electrones solitarios. Indica que este átomo puede enlazarse por este extremo o por este extremo, generando hasta dos enlaces. Hasta dos enlaces, ¿no? Eh, porque los otros lugares ya están completos. O sea, estos forman los enlaces normales. Claro que estos electrones que están acá en orbitales llenos también pueden participar, porque la teoría dice pues que la formación de los enlaces eh, participan los electrones del último nivel, todos los electrones del último nivel. Pero ya como los lugares están ocupados, ¿no? Están en pareja, los electrones van a formar enlaces que no son normales. Esos enlaces no normales se llaman enlaces dativos o coordinados, ¿no? Los que van a formar los enlaces normales van a ser los electrones que están solitarios, que van a tender siempre a formar parejas para parecerse jóvenes a estos acá, a los gases nobles, ¿no? Los gases nobles son estables porque tienen todos sus electrones de su capa de valencia en parejas. No necesitan nada más. En cambio, el resto no, miren, el resto le falta, ¿no? Completar electrones para llegar a esto. Y justamente esta cantidad 8 es lo que se conoce como la regla del octeto, ¿no? El flúor lo va a conseguir adquiriendo un electrón más acá, ¿no? Esto lo puede lograr ganando un electrón, o sea, quitándoselo a alguien, o compartiendo pues con otro átomo para completar 8, ¿no? Y así aparecen los enlaces que hemos mencionado, el iónico y el covalente. Lo mismo pasa pues con el oxígeno, él necesita dos electrones para completarlos acá y llegar a 8, ¿no? El nitrógeno está 3 y los nitrogenoides también. Los carbonoroides necesitan 4, ¿no? Y los aquí boroides necesitan pues 5, ¿no? Cuando ya jóvenes es más de 4, normalmente estos electrones en muchos casos se van a perder. Porque es mucho, pues, o sea, ganar 5 electrones para completar 8 es muy difícil. Y sobre todo para el aluminio, el galio, el indio y el talio, que son metales. Los metales no tienen tendencia, pues, a ganar. Normalmente van a perder estos electrones y cuando lo hagan, en su nivel anterior a esta capa de valencia, se van a quedar con 8. Lo mismo, ¿no? En el caso de los alcalinos, tienen un electrón en su último nivel. No significa que ese sea su único electrón, ¿eh? Entonces ellos para completar los 8 deberían pues adquirir 7 y sería pues imposible, ¿no? De que ellos reciban 7. Además son metales, los metales no tienen tendencia pues a ganar, ¿no? Entonces le va a convenir a ellos deshacerse de este electrón porque en el nivel anterior ya van a tener 8. Más bien ese electrón pues sería el noveno, por decir, les estorba, ¿no? Y esa es la explicación por qué los metales tienen la tendencia a perder electrones, ¿no? Porque tienen más electrones de lo que corresponde pues a 8 y al eliminarlo llegan a completar pues 8, ¿no? En cambio, los no metales, como les falta poco para completar pues los 8, tienden a adquirirlos fácilmente, ¿no? Adquirirlos fácilmente. Estas notaciones, jóvenes, hay que recordarlo. Si en los problemas no me dan las notaciones de Lewis y no me indican en qué grupo se encuentra, yo voy a tener que hacer uso pues de la tabla periódica. Pero como a nivel de examen de admisión no me van a dar pues la tabla periódica o no me van a permitir el uso de la tabla periódica, me deben dar al menos su número atómico Z para yo ubicarlos y saber cuántos puntitos van a tener cada uno. Este es el primer concepto que hay que conocer, jóvenes, para eh, hacer los dibujos, ¿no? De las estructuras. El segundo concepto, ¿no? Bueno, acá dice en la tabla anterior, esta como observación hay que reiterarlo, se sabe que la cantidad de puntos, la cantidad de electrones, porque los puntos son los electrones, es igual al número de grupo, ¿no? Por eso, basta conocer la ubicación de un elemento para conocer su notación de Lewis, ¿no? O sea, 5A, 5 puntos, pues. 2A, 2 puntos, ¿no? 3A, 3 puntos, lo voy a colocar así. El otro concepto se llama la regla del octeto. Esta regla, jóvenes, establece que todo átomo diferente a un gas noble incrementará su estabilidad adquiriendo 8 electrones en su capa de valencia. Debe tener 8 electrones en su capa de valencia para ser más estable de lo que ya es, ¿no? Algunos átomos, como los metales, logran esto perdiendo electrones, ya hemos dicho, no pierden y en su capa anterior se quedan con 8. En el caso de los no metales, lo logran pues ganando electrones porque le falta poco para llegar a 8. Y en algunos casos, cuando no puedan ganar, pueden compartir electrones con otros átomos, generándose de esta manera los enlaces intratómicos más importantes, ¿no? Si hay ganancia y pérdida de electrones, aparece el enlace iónico. Y si hay compartición de electrones, el enlace covalente. Esa es la regla del octeto. Ahora,
Pero como esto es una regla, no es una ley, va a haber átomos pues que no van a cumplirlo, ¿no? No van a cumplir, va a haber excepciones a la regla del octeto. No todos los átomos logran completar 8 electrones en su último nivel, ¿no? Son los casos de los átomos pequeños, por ejemplo, el hidrógeno, el litio, el berilio, el boro, no van a llegar pues a completar 8. Pero no significa, jóvenes, que no van a formar enlace. Igual se van a enlazar y van a volverse un poco más estables, pero no van a llegar pues a 8 electrones, ¿no? Otros átomos como el aluminio, nitrógeno y fósforo, eh, en algunos de sus compuestos tampoco logran completar 8. En algunos de sus compuestos, no en todos sus compuestos, ¿ah? En algunos. Y obviamente todos los elementos de los grupos B, que hemos visto en la parte central de la tabla periódica, no tienen notación de Lewis porque ellos no cumplen los 8. Normalmente ellos son estables con más de 8. 10 electrones, 2 electrones se vuelven pues estables, ¿no? Eso se llama octeto expandido también, o sea, más de 8. Son excepciones, jóvenes, a la regla del octeto. El resto sí va a cumplir con los 8 y ustedes lo van a ver pues en la estructura, ¿no? Hay excepciones, deben recordar principalmente al hidrógeno, jóvenes. Estos átomos pequeños, ¿no? Hidrógeno, litio, berilio y boro, los que no cumplen. No llegan a 8, se contentan con menos, ¿no? Para ser estable. Bien, ahora sí. Ya conociendo estos dos conceptos, vamos a hacer los dibujos, ¿ah? Primero vamos a empezar con la estructura de los compuestos iónicos. Binarios. Vamos a tratar solamente los binarios, jóvenes, que es lo que preguntan en el examen de admisión. Binario significa que en la fórmula solamente va a haber dos elementos distintos. Primero hay que reconocerlo, ¿no? En general son compuestos iónicos, ¿quiénes? Las sales, como estos de acá. Estos son sales, ¿ah? Cloruro de sodio, cloruro de magnesio, nitrato de potasio, carbonato de calcio. Estos sí son ternarios, tienen 3 elementos, pero lo que nosotros vamos a ver son estos tipos, ¿no? Binarios. Óxidos metálicos, como el CaO, ¿no? Óxido de calcio, óxido de potasio, óxido de aluminio, que son binarios también. Los hidróxidos, como el hidróxido de sodio, hidróxido de bario, etcétera, y los hidruros metálicos. Ellos son compuestos iónicos. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo los reconozco que son iónicos? Porque los voy a reconocer por las fórmulas, jóvenes. En todas esas fórmulas, por lo menos hay un elemento metálico, ¿no? Como el sodio, magnesio, potasio, calcio. No, aquí calcio, potasio, aluminio. Aquí sodio, bario. El resto pueden ser no metales, pero basta que haya un metal unido a no metales, el enlace ya va a ser iónico, ¿no? Así lo voy a reconocer. Bien. Para desarrollar las estructuras, una vez que yo conozco ya si es iónico, se debe generar la transferencia de electrones, ya sabemos, ¿ah? La transferencia de electrones. Debo mover electrones de un átomo a otro, del metal al no metal, sobre la base de las notaciones Lewis. Las notaciones Lewis me van a decir cuántos electrones debo mover de un átomo a otro, ¿no? Y también de la regla del octeto, ¿no? Cuántos electrones debe recibir para completar los 8, ¿no? Y siempre pues hay que hacer el balance, ¿no? De la cantidad de electrones ganados y perdidos, ¿no? O sea, si hay un átomo, por ejemplo, que necesita 2 electrones, y un metal que le puede proporcionar los dos, entonces se necesita uno de cada uno, ¿no? Pero si hay un átomo, por ejemplo, que necesita 4 electrones, ¿no? Y hay un metal que solamente puede proporcionar 2, entonces yo debo hacer el balance y debo utilizar 2 átomos metálicos para completar los 4 que el otro necesita. Eso se llama balance electrónico y eso lo vamos a ver acá en estas estructuras. Bien, primero, el compuesto más conocido de todos los iónicos, ¿no? El cloruro de sodio. Para hacer el dibujo, porque esta es su fórmula, yo debo conocer esto, ¿no? Que el sodio está en el grupo 1A y el cloro está en el 7A. Esto lo observo viendo la tabla periódica o si no me dan la tabla periódica, me dan sus números atómicos, yo puedo llegar a esta misma conclusión. Aquí lo vamos a hacer de frente, ¿ah? Bien, entonces, la estructura es así. Ya sé que el sodio es el metal, grupo 1A, es de su notación, un puntito. Y el cloro, pues, es el no metal, 7 puntos. Recuerda que la cantidad de puntos está en función al grupo, ¿ah? Un punto, 7 puntos. Como este es metal, porque es un alcalino, grupo 1A, y este es no metal, halógeno, yo sé que los electrones jóvenes se van a mover en esta dirección, del metal hacia el no metal. Ahora, para hacer el balance, analizo, pues el cloro tiene 7 electrones, necesita 1 para completar 8. Y el sodio, pues justamente le va a proporcionar ese único electrón que él necesita. El metal siempre va a ceder todos sus electrones, ¿ah? Por lo tanto, el no metal, pues, debe recibir esos electrones. Si no son suficientes, debo hacer, pues, un balance, ¿no? Una vez que se mueve el electrón de aquí a aquí, aparecen los iones. El sodio pierde su electrón, quedaría como sodio más 1, y el cloro que recibe un electrón quedaría como cloro menos 1.
cationes y aniones se atraen, pues. Aquí hay enlace iónico, ¿no? Este catión y este anión, como tienen cargas opuestas, se atraen. Esta es la representación. Esto se llama estructura Lewis, porque esto acá es la fórmula, esta es la estructura del compuesto. Normalmente, jóvenes, al anión se va a encerrar entre corchetes porque va a tener configuración de gas noble. Los gases nobles se encerraban pues entre corchetes, ¿no? Van a notar que la cantidad de carga positiva y negativa van a ser iguales, de tal manera que la suma algebraica es cero. Eso se llama unidad fórmula, ¿no? Así. Esto es lo que van a hacer, jóvenes, para todos los compuestos iónicos binarios. Otro caso, a ver, magnesio cloro 2. Aquí yo debo saber que el magnesio está en el grupo 2A. Lo puedo observar en la tabla periódica. Es un alcalino térreo, ¿no? Y el cloro ya sabemos que es un halógeno, 7A. Entonces, para hacer el dibujo de la estructura sería así. Coloco al magnesio 2 puntos. ¿Por qué? Porque es grupo 2A. Lo voy a sumar al cloro, 7 puntos, grupo 7A. Y la transferencia siempre va a ser del metal hacia el no metal, ¿ah? Pero aquí viene el problema, ¿no? El magnesio va a transferir 2 electrones, pero el cloro solamente necesita 1 para completar los 8. Siempre se hace en función a la regla del octeto, ¿ah? Él necesita 1. Entonces, este electrón adicional no se puede perder, jóvenes, ¿ah? Entonces, aquí se hace el balance. Si el magnesio va a transferir 2 y el cloro solamente se necesita 1, para completar los electrones transferidos voy a utilizar 2 átomos de cloro. Así los 2 cloros pueden recibir cada uno un electrón y todos quedan pues satisfechos, ¿no? Y esa es la explicación por qué la fórmula es magnesio cloro 2. ¿Por qué no solamente magnesio y cloro? ¿O por qué no magnesio cloro 3, no? ¿Por qué se necesita 2 cloros en la fórmula? Porque el magnesio va a transferir 2 electrones y como cada cloro solamente necesita 1, voy a requerir 2 de ellos. Eso se llama balance. Una vez que se mueven los electrones, tendría magnesio más 2, ¿no? Porque él va a perder 2. Y cada cloro va a recibir un electrón, cada cloro sería menos 1, pero son 2 cloros, la estructura es así. Magnesio más 2, cada cloro va a recibir un electrón y quedaría como menos 1. Y aquí también la carga neta es 0, porque aquí sería más 2, y estos 2 iones cloruro harían menos 2. Es así. Este número que va acá, jóvenes, se coloca así como coeficiente, ¿eh? No es como la fórmula se coloca como subíndice, ¿no? Porque acá hay 2 cloros. Pero esto no es fórmula, pues esta es estructura. Esta es la estructura. Así se va a dar, ¿ah? Eso se llama balance, muchachos, ¿ah? Siempre van a equilibrar la cantidad de átomos en función a lo que se está transfiriendo. Otro caso. Aluminio 2, oxígeno 3. Aluminio es el metal, ¿ah? Grupo 3A, lo pueden observar en la tabla periódica. Es un térreo boroide. Y el oxígeno, grupo 6A, es un anfígeno. Entonces sería así. Aluminio 3 puntitos porque es grupo 3A. Oxígeno 6 puntos porque es 6A. Así es su notación. Ojo, jóvenes, que aquí estamos moviendo los electrones a diferentes posiciones. O sea, ustedes pueden mover los electrones, pueden rotar estos electrones alrededor del símbolo. No interesa. La única condición es que debe haber 6 electrones, ¿no? Grupo 6A. Bien, como este es el metal, los electrones se van a ir de él hacia el oxígeno, ¿no? El problema, jóvenes, es que el aluminio va a transferir estos 3 y el oxígeno solamente necesita 2. Entonces no hay un equilibrio, ¿no? No se puede perder ni un electrón, jóvenes, en el aire, ¿no? Entonces, si él va a transferir 3 y él va a recibir solamente 2, tenemos que hacerlo así, pues, ¿no? Voy a utilizar 2 aluminios. ¿Ya cuántos electrones serían? 6 los transferidos. Como cada oxígeno necesita 2, voy a utilizar pues 3 oxígenos, ¿no? Porque serían 6 electrones transferidos. Aquí cada uno recibe 2, 3 oxígenos. Y esa es la explicación por qué la fórmula pues es aluminio 2 y oxígeno 3, ¿no? Porque se necesita 2 aluminios y 3 oxígenos para que la transferencia sea completa. Entonces, una vez que hago eso, cada aluminio tendría carga más 3, ¿no? Porque está perdiendo 3, pero 2 aluminios, ¿ah? 2 aluminios. Cada oxígeno recibe 1, 1, tendría carga menos 2, pero como son 3 oxígenos, sería 3 veces menos 2. Y noten la carga neta, aquí sería más 6, aquí es menos 6, la carga neta es 0. Eso significa que he hecho el balance correcto, ¿no? He hecho el balance correcto. Así se produce el enlace iónico y jóvenes en los ejercicios, o le van a dar pues la estructura de frente y le van a pedir pues analizar. Se observa que en estas estructuras que la cantidad de carga positiva, siempre a la cantidad de carga positiva en cualquiera de las fórmulas, es igual a la cantidad de carga eléctrica negativa.
A esto se denomina unidad fórmula iónica, ¿no? O sea, para que esté bien escrito la fórmula, debe haber tantos cationes y tantos aniones de tal manera que la suma de cargas es igual a cero. Además, los electrones transferidos fueron 1, 2 y 6, ¿no? Aquí se movió un solo electrón, aquí se movió 2 y aquí se mueve en total 6, ¿no? Porque serían 3 electrones, 2 aluminio, 6 electrones respectivamente, ¿no? Dichas cantidades se determinan solo considerando la carga total de los cationes. Jóvenes, si me dan de frente la estructura o me dan la fórmula, yo puedo saber también de frente cuántos electrones se han movido. Solamente analizo el cation. Si la carga es más 3, entonces ha perdido 3, pues. Y como son 2, en total ha perdido 6, ¿no? Digo acá. Acá analizo el cation, su carga más 2. Hay uno solo, significa que este magnesio perdió 2 y esos electrones se movieron de acá a acá. 2 electrones transferidos, ¿no? Aquí también un electrón. Por eso en los problemas a veces para no estar haciendo esta estructura y si le piden los electrones transferidos, solamente analizo los cationes. Dependiendo la carga que tienen, puedo saber cuántos electrones se han movido. Y dependiendo pues el número de cationes que hay, ¿no? Bien, eso en cuanto, jóvenes, a los compuestos iónicos, a los compuestos iónicos, ¿no? Los compuestos covalentes, ¿no? Ya tienen moléculas y el dibujo, jóvenes, se hace de otra manera, porque aquí ya no hay transferencia de electrones, sino hay compartición, ¿no? Ahora, primero debo reconocer cuándo una sustancia es covalente, ¿no? Y hemos dicho que normalmente la covalencia se produce entre átomos no metálicos, ¿no? No metálicos. Entonces, la fórmula debo ver solamente no metales, porque si hay un metal, ya sería iónico, ¿no? Son sustancias covalentes, por ejemplo, las moléculas elementales, que vemos en la naturaleza: cloro, oxígeno 2, hidrógeno, fósforo 4, azufre 8. Todos no metales, Los óxidos no metálicos, como el agua, ¿no? Este pentóxido de nitrógeno, óxidos nítricos también lo llaman, el SO3, los ácidos como el H-bromo, oxígeno, HNO3, ácido sulfúrico. Noten que en las fórmulas todos son no metales, Los hidruros no metálicos y los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos están formados por este chon. Todos son no metales, entonces son covalentes, pues, ¿no? Estos compuestos se reconocen por la presencia de solo elementos no metálicos. Para garantizar que es covalente, debo ver en la fórmula solo no metales, ¿no? Una vez que ya sé eso, para hacer el dibujo, jóvenes, tengo que hacer estas consideraciones, Los átomos que voy a unir ya no van a moverse los electrones de un átomo a otro, sino va a haber compartición de electrones entre los átomos. Aquí, jóvenes, voy a fusionar a los electrones que están solitarios para formar parejas y que completen los 8 que necesita por los átomos, salvo el hidrógeno, el litio, ¿no? El sodio, perdón, el litio, el berilio y el boro, que no llegan a 8, ¿no? Pero el resto sí va a completar. Normalmente uniendo los electrones solitarios o desapareados en orbitales llenos, ¿no? Sobre la base, pues, de la notación de Lewis, la notación de Lewis me va a decir cuánto necesita, jóvenes, cada átomo para completar, pues, esto de acá, que es la regla del octeto. Veamos, esto es así. Primero voy a empezar por una molécula diatómica de átomos iguales. Cloro, cloro, se van a unir para formar la molécula del cloro 2. Recuerden que el cloro está en el grupo 7A. Entonces la notación va a ser así, Como hay dos cloros, voy a colocar así. Cloro, cloro. 7 puntos, Pero convenientemente voy a mover los electrones para que se miren cara a cara. ¿Por qué hago eso, jóvenes? Porque son estos dos electrones solitarios los que van a formar el enlace. A este cloro le falta pues un electrón para completar 8. Este también le falta un electrón. Y aquí no va a haber transferencia. No van a hacer, jóvenes, que este electrón se mueve a este lado, ¿no? Él completaría los 8, pero él al perderlo no se aleja del 8, ¿no? Entonces la única forma de aquí de hacer que ambos átomos cumplan el octeto es compartiendo electrones. Y esto se va a ver así, ¿no? Se unen. Con este dibujito, fusión, dicen, no, se unen y generan esta estructura. Noten, jóvenes, que aquí en la estructura, cada cloro está rodeado por 8 electrones, ¿no? Ya completé el octeto. Estos electrones en común son los que se están compartiendo. Y esto genera la atracción electromagnética que hemos mencionado, ¿no? La atracción electromagnética. Pero para los problemas, normalmente este par electrónico compartido se va a representar así, jóvenes, con una línea simple, que se llama enlace simple. De esta forma. Esta es la representación. Esta es la unión de estos electrones acá para formar esta pareja y compartirse de esta forma, ¿no? Otro caso, el oxígeno O2, ¿no? Que respiramos, cada oxígeno es grupo 6A, la unión sería así. 6 electrones por el grupo 6A,
6 electrones, 6, también le he puesto frente a frente. Y como él necesita 2 para completar 8 y él también necesita 2 para completar 8, van a unir estos electrones solitarios, ¿no? En parejas y se va a formar pues esto, así, ¿no? O sea, un par acá, otro par acá y queda así. Como esta cantidad de electrones ahora es común para ambos, cada uno tendría 8, ¿no? 2, 4, 6, 8. Él también 2, 4, 6, 8. Completan el octeto y se van a representar así. Como hay dos pares compartidos, se van a representar con una línea doble. Eso se llama enlace doble. Aquí con una línea simple nada más porque están compartiendo un solo par, ¿no? Cada par electrónico se va a representar con una línea. Otro caso sería pues para el agua, H2O, ¿no? Ahí estamos uniendo el hidrógeno, 1A, oxígeno 6A. Y aquí cuando ya son moléculas de varios átomos, se aplica pues esta regla, ¿no? Siempre se representa primero al átomo que está en menor número, ese es el átomo del centro. Significa que el oxígeno aquí debe estar rodeado por 2 hidrógenos. Voy a colocar primero el oxígeno. Y convenientemente lo voy a reemplazar así, ¿eh? Noten que cambia la notación, pero la cantidad de electrones es la misma, ¿no? O sea, he movido esto acá para verlo así, ¿no? Aquí voy a colocar un hidrógeno. Hidrógeno es grupo 1A, un solo puntito, mirándose frente a frente. Aquí el hidrógeno, un solo puntito. Así. Por eso, jóvenes, cuando hagan la estructura hay que tener pues, mucha imaginación, ¿no? Para generar las uniones. Entonces, igual hacen la fusión y generamos una estructura de ese tipo, ¿no? O sea, se unen los lugares que no están en pareja. Notan que el oxígeno ahora tiene 8, ya completó el octeto, y cada hidrógeno le correspondería este 2, ¿no? El hidrógeno no cumple el octeto, pues se contenta con 2, ¿no? Y el dibujo de la estructura sería pues así. Como hay dos pares, acá hay un par compartido, acá hay otro par, se representa así. Esta es la notación de Lewis del agua, de la molécula del agua. Claro que así lo vemos en el plano, en el espacio, jóvenes, en realidad tiene otra forma, ¿no? No es pues lineal la molécula como aparece acá, ¿no? Sino más bien es angular, tiene un ángulo que no es 180 grados como se puede pensar ahí, ¿no? Sino es de 104,5 grados, ¿no? Y eso ya tiene que ver con la geometría de las moléculas, ¿no? Eso vamos a ver pues en la siguiente clase, enlaces intermoleculares, ¿no? Aquí solamente estamos viendo la notación de Lewis en un plano, ¿no? Es así. Así se hacen los dibujos jóvenes, ¿ah? Entonces, de las moléculas de las sustancias covalentes por compartición. Bien. En las notaciones anteriores de cada molécula, las líneas representan el par de electrones compartidos. ¿Ah? La línea simple representa 2 electrones, 2 líneas, enlace doble, 4 electrones, 3 líneas, que es enlace triple, 6 electrones. Recuerden, a cada rayita que vean en una molécula con enlace covalente representa un par de electrones. En variedades en el enlace covalente, aquí vamos a terminar con esto ya para desarrollar los ejercicios. Miren, a diferencia del enlace iónico, que se da simplemente por transferencia de electrones de un átomo a otro, en el enlace covalente, jóvenes, vamos a encontrar variedades. En primer lugar, porque en los átomos, en los enlaces covalentes, el enlace se puede dar ya sea entre átomo igual, ¿no? Como cloro-cloro, oxígeno-oxígeno, puede ser entre átomos distintos como hidrógeno-oxígeno en el agua, o inclusive, jóvenes, se puede compartir más de un par de electrones, una línea simple, una línea doble, una línea triple, ¿no? Entonces vamos a encontrar variedades, a pesar que los no metales son pocos elementos, comparado con los metales que forman el enlace iónico, ¿no? Y esas variedades se resumen acá. La compartición de electrones de los átomos no metálicos en el enlace covalente con otros del mismo elemento o de otros de elementos diferentes, además de las posibilidades de compartir un par de electrones o varios pares de electrones a la vez, genera las siguientes variedades de covalencia. En este cuadro está el resumen. Va a haber 3 categorías para el enlace covalente y 6 variedades. Según el aporte de electrones, vamos a encontrar estos tipos de covalencia, ¿no? Enlace normal y el enlace dativo. ¿Cuándo se da el enlace normal? Cuando ambos átomos aportan los electrones que se van a compartir, como en los ejemplos que hemos citado, ¿no? Cloro-cloro, ambos aportan 1-1 y forman una pareja y lo comparten. Oxígeno-oxígeno, 2-2 cada uno aporta, forman un enlace doble. En el agua también. Eso se llama enlace normal, cuando ambos átomos proporcionan los electrones que al final van a ser compartidos. En cambio, el otro enlace que no es normal, que hemos dicho que es el enlace dativo, es cuando solamente uno de los átomos aporta los electrones.
Normalmente el que va a aportar es que ya no tiene necesidad de más electrones, ya completó el octeto, pero puede, ¿no?, darle algunos electrones a otros átomos para que ellos que no han cumplido el octeto lo cumplan, ¿no? Eso se llama enlace dativo. Uno aporta electrones al otro para completar el octeto. Pero al final se comparten, ¿ah? Jóvenes, el término aporta no significa que estos electrones van a ser perdidos, ¿ah? No es así, porque aquí no hay pérdida ni ganancia de electrones, ¿no? Eso se hace solamente en el enlace iónico. El enlace covalente, el aporte significa que va a proporcionar electrones para llenar los lugares que le falta a un átomo para completar los 8 reglamentarios. Vamos a ver, son estructuras, ¿ah? La segunda categorización es según la fuerza de atracción de los pares electrónicos que se están compartiendo. Ahí vamos a tener dos tipos de enlace. El enlace apolar, ¿no?, que es enlace sin polos, cuando la compartición es equitativa. Eso debido a que los átomos que están enlazados son iguales. Ambos átomos atraen a los electrones compartidos con la misma fuerza. La variación de electronegatividad o diferencia va a ser igual a cero porque son átomos iguales, van a tener el mismo valor de electronegatividad. La resta sería pues cero, ¿no? El otro enlace es el enlace polar, cuando la compartición ya es desigual. Va a haber un átomo más fuerte que otro que va a atraer a los electrones hacia sí en mayor grado. Átomos diferentes, ¿no? Entonces aquí se cumple pues que la variación es esto. Y la tercera categorización, ¿no?, es según el número de pares de electrones compartidos. Enlace simple, cuando se comparte un solo par de electrones, una rayita nada más. Y enlace múltiple, ¿no?, cuando se comparten 2 o 3 pares de electrones. Enlace doble o enlace triple. Entonces, 3 categorías, 6 tipos de enlace. Ustedes lo van a reconocer de acuerdo a estas características, ¿ah? De acuerdo a estas características. Veamos algunos casos. ¿Cómo reconocer un enlace normal y un enlace dativo, ¿no?, en una estructura? Ya hemos dicho que el enlace normal se produce por el aporte de ambos átomos para compartir los electrones, mientras que el dativo es cuando solamente uno pues aporta, ¿no? Veamos este caso, en el caso de la molécula del ozono, O3. Hay 3 átomos de oxígeno, cada oxígeno es grupo 6A. Entonces, la lógica indica que la unión va a ser así, ¿no? Oxígeno 6A, oxígeno 6A, oxígeno 6A, ¿no? Entonces, lo normal es el O2 que hemos visto, ¿ah? Miren, aquí hay una unión, ¿no? Y ya completarían pues 8L, 8L, y ya no habría espacio para el tercer oxígeno, pues, ¿no? Porque si se unen acá, él completa los 8, también los 8. No pueden, jóvenes, unirse uno acá y otro acá porque ninguno completaría pues 8, ¿no? Siempre va a haber algunos lugares que van a faltar. Entonces la unión normal va a ser así. Este oxígeno se va a unir con este oxígeno así. Ahí está, ¿no? Aquí un enlace de 2 pares. Y el tercer oxígeno, como ven, no tiene lugar, pero sin embargo, inteligentemente va a modificar su configuración a esta forma. Este electrón lo vamos a mover acá y se va a ensamblar en cualquiera de los lugares disponibles que tienen los otros oxígenos, ¿no? Y se va a producir esta unión. Así va a ser. Noten la diferencia que estos 2 pares se produjo porque él aportó, ¿no? Ambos aportaron, ¿no? Esto se llama enlace normal. Sin embargo, este tercer enlace, ¿no?, que es esta unión de acá, el tercer oxígeno no aportó nada, ¿no? Más bien se agarró se agarró este par para completar los 8 porque le falta 2. Entonces, el que está proporcionando los electrones es este oxígeno de acá y él está recibiendo. Entonces, este enlace ya no es normal porque solamente uno está aportando. Y en los problemas se va a representar así. Los enlaces normales se representan con las rayitas características que hemos visto. Aquí hay 2 pares, enlace doble. Mientras que el enlace dativo siempre se va a representar con una flecha. La flecha, jóvenes, es solamente para indicar quién es el que aportó y quién es el que recibió los electrones, porque este oxígeno no aportó nada, ¿no? Más bien, él se ha aprovechado de estos electrones. La flecha hacia acá. Entonces, aquí decimos, en la estructura anterior, las líneas simples, esto de acá, representan los enlaces normales. Acá hay 2 enlaces normales. Mientras que la línea con flecha representa el enlace dativo. Dativo, de dador, ¿no? De dar, ¿no? Ese enlace también se llama enlace coordinado, ¿no? Pero su nombre más corriente es dativo. Entonces, el enlace dativo, jóvenes, ya partiendo de este ejemplo, se va a presentar en todos los casos cuando ustedes van a generar estructura, van a unir los electrones que están solitarios y ya no hay espacio para más, pero todavía hay más átomos que unir. En esos casos se va a producir el enlace dativo. Por ejemplo, si hablamos del ácido sulfúrico, ¿no? H2SO4. Aquí miren, esta molécula es grande.
Dos hidrógenos, que hidrógeno 1A, un azufre 6A y oxígeno también 6A. Entonces, siguiendo la regla del agua, o sea, el azufre estaría en el centro, voy a colocarlo aquí, grupo 6A. Hay 4 oxígenos, estos oxígenos van a estar rodeando estos espacios, así, porque siempre se busca la simetría, jóvenes. Y hay 2 hidrógenos, los hidrógenos los vamos a colocar a los extremos. Noten, miren esta característica luego de hacer esta distribución. Aquí se va a producir una unión, aquí se va a producir otra unión, aquí otra unión y aquí otra unión. Y todos quedarían satisfechos porque todos llenarían sus espacios, ¿no? Todos llenarían sus espacios. Salvo este oxígeno con este oxígeno que no tienen lugar, o sea, ya no hay posibilidad. ¿Dónde más se van a unir, no? Porque aquí se forma una pareja, acá se forma una pareja y el azufre ya tendría 8. Ya no necesita nada más, ¿no? Entonces, estos oxígenos jóvenes, como ya no pueden ingresar de la manera normal, van a mover sus electrones aquí, aquí, y se van a aprovechar de estos pares, ¿no? Que ya están llenos, ¿no? O sea, la estructura cambiaría de esta forma, fíjense. Los que cambian son estos oxígenos de estos lugares porque ya no se pueden modificar. Este electrón se ha movido acá, este electrón se ha movido acá, y ahora vamos a producir otra unión. Unión normal, 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 porque ambos átomos aportan, pero aquí no. Este oxígeno se va a aprovechar de estos 2 electrones, o el azufre le va a decir, ya, pues tú necesitas, te voy a dar 2, ¿no? Lo mismo que él, ¿no? Tú necesitas 2, te voy a dar 2. Estas uniones que van a hacer en estos lados ya no son normales, sino son enlaces dativos. Y se generaría, pues, esta estructura, ¿no? Noten que ahora todos se unen. La fusión. Y noten que cada átomo, diferente a los hidrógenos, tienen 8 electrones a su alrededor, ¿eh? Completan el octeto. Solo que va a haber una diferencia entre este enlace, el de acá, el de acá, el de acá, y los enlaces que están arriba abajo, ¿no? En estructura sería así. Este enlace son normales, pero los enlaces que están pues acá arriba y abajo son dativos porque el azufre es el único que está dando los electrones. Por eso los problemas jóvenes cuando le digan enlace dativo o busquen enlace dativo, ustedes lo van a buscar en aquellas partes de la molécula donde ya no hay posibilidades de más uniones, ¿no? Aquí cuando se une este espacio, estos lugares ya no se pueden normal, ¿no? Entonces van a modificarlo para enlace dativo. Recuerden eso, ¿ah? Aquí habría 4 enlaces normales y 2 dativos, ¿no? Enlace apolar simple y múltiple, ¿no? Esta estructura, por ejemplo, ya hecha de un compuesto covalente, van a notar, jóvenes, que todos son normales porque no hay ninguna flecha, pero hay una diferencia, jóvenes, entre los enlaces, por ejemplo, carbono-hidrógeno y carbono-carbono. El primero, 2 átomos distintos, átomos iguales. En la teoría hemos dicho, pues, cuando los átomos que se enlazan son diferentes, el enlace va a ser polar. Y cuando los átomos se enlazan son iguales, el enlace va a ser apolar. Aparte, también vamos a encontrar la diferencia entre enlaces de una línea, enlaces de 2 líneas y enlaces de 3 líneas, ¿no? Eso se llama enlaces simples y múltiples. Los enlaces aquí, miren, carbono-carbono, esto acá, enlace simple, y carbono-carbono, enlace doble, son apolares. No tienen polos. ¿Por qué? Porque la teoría dice, pues, que para que se produzca un enlace polar, los átomos enlazados deben ser iguales, ¿no? Átomos iguales, apolar. Mientras que los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-nitrógeno son polares. ¿Por qué? Porque se dan entre átomos distintos. Siempre que el enlace se dé entre átomos diferentes, ese enlace tiene polos, ¿no? La intensidad de los polos, o quién va a tener el polo positivo o negativo, eso se define, jóvenes, con la electronegatividad. El que tiene mayor electronegatividad es el polo negativo, ¿no? Porque la electronegatividad mide justamente la atracción por los electrones. Se observa también la presencia de 4 enlaces simples, también enlace simple, 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 simple. 4 enlaces simples, ¿no? Y 2 enlaces múltiples que corresponden a un enlace doble y un enlace triple, ¿no? Los enlaces múltiples son dobles y triples, ¿ah? Los enlaces simples son de una sola rayita. Eso hay que recordarlo para los ejercicios porque vamos a ver, ¿no? Los enlaces simples y dativos, siempre que vean, jóvenes, el dativo es una flecha, es una sola línea. En la notación antigua que todavía se usa, se representa con el símbolo griego sigma. Se dice, ¿no?, que todo enlace simple o enlace dativo es tipo sigma. Mientras que en los enlaces múltiples, dobles o triples, hay uniones sigma y uniones tipo pi. Esa es la notación que se le da a las líneas según enlace. Es una notación antigua que todavía se usa. Y ustedes lo van a reconocer de esta forma, ¿no?
Si tienen un enlace simple o un enlace dativo, que son los enlaces más estables que existen, se va a cumplir que esa notación va a ser así, una sola línea, y esa única línea se va a denotar como un enlace tipo sigma. Este es el símbolo de sigma. Si hay un enlace doble, o sea, de dos líneas, una de las líneas va a ser denotada con sigma y otro con pi, un enlace sigma y un enlace pi. Y si hay un enlace triple, que es lo máximo que puede haber, va a haber tres líneas, una va a ser sigma y las dos líneas restantes van a ser pi. Esta es la composición. Esta notación se utilizaba antiguamente para diferenciar, pues, la estabilidad y la reactividad de los enlaces. Y hoy en día todavía se usa, ¿no? Siempre que vean en una estructura, todos los enlaces simples y dativos se van a representar con un sigma. Si hay enlace doble, va a haber un pi y un sigma. Si hay un enlace triple, un sigma y dos pi, ¿no? Cosa que si en los problemas me dan una estructura de esta forma, por ejemplo, y me dicen contar cuántos enlaces pi y sigma hay ahí, yo voy a hacer esto, ¿no? Todos los enlaces simples los voy a representar con sigma. Mientras que los enlaces múltiples, aquí doble, uno es pi y uno es sigma, ¿no? Van a tener estas notaciones. Y si me dicen contar, yo voy a decir, esta estructura tiene dos enlaces pi y tendría pues 6 enlaces sigma, ¿no? O si me dan la estructura anterior, por ejemplo aquí, contaría de esta forma, ¿no? Un enlace sigma, sigma, un sigma, 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 y las líneas que faltan son enlaces pi, ¿no? Porque en enlace doble uno es pi y en enlace triple dos serían pi. Así. Así es la representación para los ejercicios. En este caso, si consideramos las dos estructuras, diríamos que en total se cuentan 5 enlaces pi, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4 y 5. Y dos enlaces sigmas en total, ¿no? Acá hay 6 y acá también hay 6, ¿no? 2. Claro que aquí estamos sumando para los dos, ¿no? En los exámenes va a venir, si es que le preguntan sobre esto, una sola estructura, ¿no? Es así. Nota. Existen jóvenes compuestos iónicos poliatómicos, como el fosfato de aluminio. Estos ya son compuestos de varios átomos. Hemos dicho, jóvenes, que los compuestos que nosotros vamos a ver se llaman compuestos binarios, solamente dos elementos, esto tiene más. Donde el anión, este anión que el metal, pues es el aluminio, este es el anión no metálico. Internamente, jóvenes, tienen enlaces covalentes, ¿no? Porque el fósforo está unido con el oxígeno acá, y no metal, fósforo o oxígeno, hay enlace covalente interno, acá dentro del PO4. Pero el que predomina es el iónico, pues porque es el más fuerte, ¿no? La representación de estos compuestos se puede hacer de dos maneras, ¿no? Considerando solamente el enlace iónico entre el catión aluminio y toda esta parte que sería el anión, y considerando los dos tipos de enlace, o sea, viendo solo el enlace iónico y también internamente viendo el enlace covalente. Pero eso ya son estructuras complejas, ¿no? Que a nivel de examen, pues, no les va a venir desarrollar, pero le pueden dar, ¿no? Ya hecho, ¿no? Y le pueden analizar. Quiere decir que un mismo compuesto puede haber enlace iónico y covalente a la vez. Sin embargo, el más fuerte, pues, es el que predomina, ¿no? En este caso, el iónico. La representación, cuando se ve solamente el enlace iónico, sería pues el aluminio más 3. ¿Por qué? Porque el aluminio está pues en el grupo 3A, ¿no? Y el anión sería el PO4 de carga menos 3, porque noten que la carga siempre deben sumar 0. Ahora, hacer el dibujo de esta estructura de acá ya es un poco más complicado, ¿no? Vamos a ver un ejemplo en el nivel avanzado, ¿no? Pero hacer un dibujo, jóvenes, de este anión de carga menos 3 se trata de esta forma, ¿no? Para representar el enlace covalente en este anión, se debe considerar que los electrones que han sido ganados, que son 3 acá, fueron repartidos de forma equitativa, porque esos 3 electrones, ¿quién los ganó, no? El fósforo o el oxígeno, ¿no? Entre los átomos más electronegativos, ¿no? Aquí el oxígeno es el más electronegativo. En este caso, jóvenes, como se ganaron 3 electrones, hay 3 de estos 4 oxígenos que tienen un electrón adicional, uno más de lo normal. El oxígeno está en el grupo 6A, tiene 6 puntos, pero acá va a haber 3 oxígenos que van a tener 7 puntos porque habrán ganado cada uno un electrón adicional, porque la distribución se hace de forma equivalente, ¿no? O sea, uno para cada pues átomo, ¿no? Como acá hay 4, 3 de ellos van a tener un electrón adicional. Y eso lo vamos a ver pues en algunos ejemplos, ¿no? Bien. Considerando eso, muchachos, ya vamos a desarrollar pues en el tiempo que resta la cuarta práctica dirigida, que ya saben pues es por niveles, ¿no? Los niveles básico e intermedio es lo que viene en el examen de admisión. Nivel avanzado ya es para pues adquirir mayor nivel, ¿no? Para que ustedes pues ya se vuelvan expertos, ¿no? Lo que corresponde pues a cada capítulo. Bien.
ya tiene la dirigida, vamos a dar las respuestas, sobre todo en la parte básica directamente. Aquí. ¿Qué marcaríamos acá, jóvenes? Dice, ¿no? Señal alternativa que manifiesta el objetivo principal por el cual los átomos y la molécula forman enlaces, ¿no? ¿Por qué se enlazan? ¿Cuál es la razón, no? ¿Por qué no están separados? ¿Por qué tienen que unirse uno con otro, no? Y la respuesta, muy bien, Kevin, Cóndor, ¿no? Castro Tello, Gianfranco y los demás que están participando, muy bien. La respuesta, pues, es la C, ¿no? Ese es el objetivo principal, incrementar la estabilidad, ¿no? Lo hacen para volverse, pues, más estables, ¿no? Más estables. El resto, pues, no cumple, ¿no? Formar sólidos, líquidos o gases puede ser jóvenes, pero no es el objetivo principal, ¿no? Poseer 18 electrones en su último nivel, no, pues es 8 electrones, ¿no? Absorber energía y formar compuestos, no absorbe, más bien cuando se forma el enlace se libera energía, ¿no? Bien. Y eso lo hemos dado, pues, en este cuadro, ¿no? Allá le hemos puesto con flechitas, ¿no? O sea, las 4 características aquí le he puesto en un cuadro ya para... Este es su objetivo de formación. Su formación tiene por objetivo incrementar la estabilidad de las especies que se enlazan, ¿no? Por esa razón se enlazan, jóvenes, ¿ah? Por eso la clave aquí sería, pues, la C. El resto no son características ya secundarias, ¿no? Pero la principal razón por la cual los átomos y las moléculas se enlazan tiene que ver con la estabilidad, ¿no? Correcto, entonces la respuesta número 1. Sencillo, jóvenes, pero así preguntan, pues, en el examen de admisión, ¿no? 2. Relacionar correctamente, a ver, los 3 tipos de enlace que hemos mencionado con sus mecanismos de formación. Bien, Cristín me dice aquí que es la D. Gianfranco también, Will Romero también, ¿no? Kevin Cóndor también, ¿no? La alternativa D. Y estos jóvenes está también en la teoría, ¿no? En el mecanismo, en el cuadro que hemos dado, el mecanismo, pues, de formación, ¿no? Bien, Camila también, Kevin Giles lo confirman, ¿no? Enlace iónico es por transferencia de electrones, ¿no? Los electrones se mueven del catión, pues, al anión, del metal al no metal, ¿no? Castro Tello también confirma la D. Enlace covalente es por compartición de electrones, ¿no? O sea, sería B con 3. Y el enlace metálico lo pueden ya por descarte, ¿no? Relacionar, ¿no? Aunque también, pues, está sustentado que el enlace metálico sea equilibrio eléctrico entre cationes y los electrones que han sido perdidos, pues, por ellos, ¿no? Bien, aquí he puesto un cuadro que ya lo hemos visto, ¿no? En la teoría, pero lo habíamos mencionado solamente para enlace iónico y covalente, he agregado el enlace metálico, ¿no? Para resaltar, pues, el mecanismo. Hemos visto, pues, la fuerza, los elementos que participan, las especies que participan, y aquí, mecanismo de formación, ¿no? El enlace iónico por transferencia de electrones, ¿no? El metal pierde los electrones, no metal gana. El covalente es por compartición de electrones entre no metales, y el enlace metálico, pues, es equilibrio eléctrico entre cationes y los electrones libres, ¿no? Como hemos visto en el dibujo para el cobre. Entonces aquí la clave es la D. Muy bien. Muy bien. Bien, aquí, jóvenes. 3. Muy bien. Cristina me dice la es la respuesta, ¿no? Aquí tenemos, dice, un metal X y un no metal cuyas configuraciones están dadas así, ¿no? Me dicen, al unirse mediante enlace iónico, porque metal no metal se van a unir, pues, por enlace iónico, ¿cuántos electrones se transfieren? La transferencia, jóvenes, del metal es completo. Ya sabemos que el metal, pues, pierde todos sus electrones del último nivel, y el no metal va a recibir, jóvenes, electrones para completar el octeto en el último nivel, ¿no? Gianfranco también me dice que la... Miren, esta es la configuración del metal. Su último nivel es el cuarto, ¿no? Y tiene 2 electrones, esos son sus 2 puntitos, estos se van a ser perdidos, ¿no? Y el no metal, miren, su último nivel es el tercero, tiene 6 electrones. Le falta 2 para completar el octeto, o sea que estos 2 justo se van a mover acá, pues, ¿no? Esto desaparece y miren, el metal se queda con 8, y el no metal, al recibir acá 2 más, se queda también con 8. Ambos completan el octeto. Porque, jóvenes, si él transfiriera 2 y él solamente necesitara 1, tendríamos que hacer el balance, como hemos dicho, ¿no? Pero acá no, ¿no? Él va a transferir 2 y justo él necesita 2 para completar 8, pues. Aquí tiene 6, ¿no? Le falta, pues, 2. Entonces la transferencia va a ser de 2 electrones. De frente a la respuesta, pues, sería la A. Pero si quieren hacer los dibujos, serían así, ¿no? Esta estructura, acá está la capa de valencia, 2 puntos, ¿no?
Para el no metal, esta es su capa de valencia 6 puntos, porque los puntos son los electrones del último nivel, ¿no? La transferencia, jóvenes, se va a dar pues de esta forma, ¿no? Entre el metal y el no metal sería así. El metal, 2 puntos, porque el grupo 2A. El no metal, 6 puntos, grupo 6A. Y justo, ¿no? Miren, él necesita 2 y él le va a transferir pues los 2, ¿no? El resultado entonces sería pues un cation de carga más 2 y el anión de carga menos 2. ¿Cuántos electrones se transfirieron? 2 electrones, ¿no? 2 se movieron acá. Ahora, el problema hubiese sido, jóvenes, que si aquí fuese 2 y aquí solamente le faltase 1, ¿no? Ahí tendría que hacer el balance. O sea, agregar más átomos, ¿no? Pero aquí 1, 1, decimos fue que la transferencia es de 2 electrones. Y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. La A. Bien, problema 3. Tenemos esta estructura de un compuesto orgánico llamado benceno. Hay que contabilizar cuántos enlaces tipo sigma y tipo pi hay en esa estructura, ¿no? Bien, ya sabemos, jóvenes, que el enlace pi solamente aparece cuando hay doble y triple A. Entonces, ahí podemos ver como hay 3 enlaces dobles, hay 3 pi. Me faltaría solamente contar pues los sigma, ¿no? Kevin Cóndor me dice que es la C. Es correcto, ¿no? La respuesta pues es la C. Confirman los demás. Cristín también me dice que es la C. Kevin Giles, que es la C. Castro Tello me dice que es la D. Vamos a verificarlo. Bien, entonces recuerden que todo enlace simple de una sola rayita ya es sigma por defecto, mientras que el enlace doble hay pues un pi y un sigma, ¿no? En el enlace triple hay un sigma y hay 2 pi, ¿no? En Castro me dice que esta es la D y Gianfranco me dice que es la C. Veamos. Hay que recordar esto, que todos los enlaces simples y activos se denotan con sigma, mientras que los enlaces múltiples, doble y triple, aparte de sigma, tienen pues enlaces pi, ¿no? Enlace pi. Voy a volver a escribir la estructura más grande para que se note. Y voy a identificar primero a los pi, jóvenes, porque me piden en este orden, ¿ah? ¿No? Bueno, acá debe ser, ¿no? El enlace tipo pi debe ser, no hay tipo sigma. Los pi primero, los pi están en los enlaces dobles, ¿no? Aquí sería un pi, 2 pi, 3 pi. O sea que la respuesta adelante sería 3, ¿no? O sea, ya descartando, esto no puede ser, ¿no? El resto, jóvenes, de líneas que falta, todos son sigma. Todos son sigma. Will Romero también confirma que es la C, entonces sería así. Esto sería sigma, ¿no? Sigma, sigma, ¿no? Ya primero de los múltiples, hemos puesto de los múltiples un pi y una sigma, pi, sigma, ¿no? Ahora los simples, ¿no? Sigma, 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 ya vamos ahí 6, 7, ¿no? 8, 9, 10, 11 y 12. Completamos esa estructura. 2 enlaces tipo sigma y 3 enlaces tipo pi. Pero como me piden ese orden, sería 3 pi y 12 enlaces sigma, ¿no? Eso sería la respuesta. La clave sería pues la C. Así también, jóvenes, directo, le pueden colocar pues en el examen de admisión. Y aquí faltó, ¿no? Debió ser tipo, sigma, tipo pi, tipo sigma, ¿no? Pero se entiende pues que son solamente 2 tipos de enlaces los que denotamos en esta parte, ¿no? Bien. Ejercicios de la parte problemas intensivos, ¿no? Acá. Cristina me dice que la 5 la D. Veamos. Lo que me piden aquí, jóvenes, indica la cantidad total de electrones que se transfirieron en su formación. Estos son 3 compuestos iónicos, ¿ah? Recuerden, jóvenes, que hay 2 formas de saber la cantidad de electrones transferidos, ¿no? Haciendo los dibujos y otro es, jóvenes, viendo las cargas nada más de los cationes, de los metales, ¿no? Porque si conozco la carga sé cuánto se ha perdido, ¿no? Cuánto se ha movido de los electrones. Para ello, obviamente, debo utilizar la tabla periódica para saber quiénes son los metales y en qué grupo se encuentran, ¿no? Entonces vamos a decir esto, ¿ah? Se sabe que en la formación del enlace iónico el metal es el que pierde los electrones. El metal, aquí el metal es el magnesio, acá es el potasio, acá es el aluminio, ¿no? Y los transfiere al no metal. Por lo tanto, en las unidades de fórmula de los compuestos iónicos se debe analizar a los cationes metálicos nada más, ¿ah? Para no estar haciendo el dibujo, ¿no? Su carga eléctrica y el número de cationes que hay para saber pues la cantidad de electrones transferidos. Y esto lo vamos a indicar en este cuadrito, fíjense. Acá están los 3 compuestos iónicos. En el primer compuesto del metal es el magnesio, está en el grupo 2A. Significa, jóvenes, que hay 2 puntitos
Cuando él los pierda, su carga sería pues más 2. Y un solo magnesio en la fórmula. Entonces, él va a transferir 2 electrones. Ahora veo el siguiente compuesto, el potasio. El potasio es un metal que está en el grupo 1A. Tiene un solo puntito, ¿no? Cuando lo transfiera, su carga va a ser más 1. Y en la fórmula solamente hay un potasio, ¿no? Sería pues un electrón transferido. En cambio, en el tercer compuesto, el metal es el aluminio, grupo 3A. Esos 3 electrones van a ser transferidos, su carga va a ser más 3. Pero en la fórmula hay 2 aluminios, jóvenes, hay que tener cuidado. Acá hay 2 aluminios, entonces en total se va a transferir 6 electrones, o sea, 3 por cada aluminio, 6. Como estos son los electrones transferidos, la cantidad total sería pues 9, ¿no? Magnesio pierde 2, potasio pierde 1, el aluminio pierde 3, pero como hay 2 aluminios en la fórmula, ¿no? Se pierden 6 en total. Decimos pues que el número total de electrones transferidos en la formación de estos 3 compuestos iónicos es 9. Es 9. La respuesta sería entonces la C. No importa, muchachos, si se han equivocado, porque acá ya está la justificación y la siguiente vez ya no lo van a hacer, pues, ¿no? Hay que ver, pues, la fórmula. Siempre, jóvenes, en las fórmulas químicas, el catión siempre va a la izquierda. Es el metal, ¿no? Es el metal. Aquí sí hay que utilizar la tabla periódica para conocer esto, porque directamente, a menos, ¿no? Que ustedes tengan mucha práctica, pueden recordar sus ubicaciones. Si no, hay que usar la tabla periódica. En el examen de admisión les van a dar los números atómicos para saber cuántos puntitos tiene en su último nivel, cuántos electrones. O le van a dar las configuraciones electrónicas en todo caso. 5, 6. Para los 6, Cristín me dice que es la C. Gianfranco también me dice pues que es la C. Veamos. Aquí tenemos 2 elementos, fíjense, de números atómicos 19 y 15. Y vamos a formar con ellos un compuesto iónico, ¿no? Y me dice cuántos, la fórmula, ¿no? Del compuesto. Will Romero me dice que es la C también. Entonces, cuando yo voy a formar enlaces iónicos, jóvenes, debo saber, pues, quién es el metal, quién es el no metal, porque en ese orden se van a transferir los electrones, ¿ah? En ese orden. Para ello, pues, me dan sus números atómicos y yo los voy a ubicar, pues, en la tabla periódica, ¿no? Entonces voy a hacer la configuración para X. Z vale 19, 1S2, 2SO, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, 19. Termina en S1, jóvenes. Está pues a la izquierda, ¿no? De la tabla periódica es un metal. Es un metal alcalino porque los alcalinos terminan en S1. Basta reconocer que es un metal, jóvenes. ¿Ah? Un puntito es una notación de Lewis. El otro elemento Z15 sería pues 1S2, 2SO, 2P6, 3SO, 3P3. Termina en P, está en la derecha, ¿no? Es un no metal. No metal nitrogenoide, ¿no? Bueno, aquí basta conocer que es un no metal. Su capa de valencia es el tercer nivel, tiene 5 electrones, 5 puntos su notación de Lewis. Entonces, como ya sé, pues que X es el metal, Y es el no metal, la transferencia va a ser de X a Y. ¿No? El enlace iónico, el metal X va a transferir los electrones a Y. Entonces, ahora hago el dibujo. A X lo voy a representar con un puntito porque es grupo 1A. Grupo 1A. Kevin Giles también me confirma que la C. Y al elemento Y sí lo voy a representar con 5 puntos. ¿No? Con 5 puntos, ahí está. Grupo 5A, grupo 5A. Bien, como X es el metal, la transferencia va a ser así. El problema, jóvenes, es que X solamente puede transferir un electrón. Y Y, para completar los 8, porque ambos deben quedar satisfechos, necesita 3 electrones. Acá uno, acá otro y acá otro, ¿no? Y él solamente le puede dar uno. Significa que el balance debe ser acá 3, para que justo lleguen los 3 electrones que se necesitan. Entonces la estructura sería así. 3 veces X más 1. ¿Por qué? Porque cada X ha perdido un electrón. Castro Tello también confirma que es la C. Y este I, que es un solo átomo, va a recibir 3 electrones, se carga menos 3. Fíjense la carga aquí, más 3 en total, menos 3 siempre es 0. Entonces, esa es la estructura Lewis. Pero la fórmula es otra cosa. Pues la fórmula me indica que hay 3 átomos de X por cada átomo de Y, ¿no? Su fórmula sería X3, Y1, ¿no? Y eso es lo que corresponde, pues, a la alternativa C. Siempre hay que hacer ese balance, jóvenes. No solamente puedo transferir un electrón porque él no quedaría, pues, estable, ¿no? Lo que se busca es alcanzar la estabilidad y se logra con 8. Él le falta 3, entonces requiere 3 de estos, ¿no?
3 para hacer pues que se cumpla el octeto, ¿no? Bien, la clave entonces la C. Muy bien, jóvenes, muy bien. Bien, problema 7, esto es teoría. Dice sobre el enlace covalente, ¿ah? Hemos dado características en ese cuadro del enlace covalente. Gianfranco me dice que la 7 es la D. Vamos a, del enlace covalente en particular. Dice, ¿este enlace se produce por transferencia de electrones? No, falso, es por compartición de electrones. Covalente es compartición. Will Romero también, Cristín, confirman que es la D. Dice, ¿el resultado de la unión de los átomos son las moléculas? Sí, los compuestos covalentes forman moléculas, ¿no? En cambio, los compuestos iónicos y los metálicos forman cristales, ¿no? Los átomos unidos pueden ser iguales, como el O2, ¿no? H2, o diferentes como el agua, sí. Cuando son iguales, jóvenes, se forma el enlace apolar, hemos dicho, ¿no? Y cuando son distintos, se produce el enlace polar, pero pueden ser entre átomos iguales o átomos distintos, ¿ah? Entonces sería verdadero. La respuesta en efecto sería pues la clave, la alternativa D, ¿no? La alternativa D. Muy bien. Esto está en la teoría, jóvenes, no es nada del otro mundo. Algunos piensan pues de que cuando resuelve un problema de teoría es que sabe mucho, ¿no? Esta persona no. Bueno, ahí está resumido en la teoría, ¿no? O sea, por eso siempre hay que consultar la teoría. Aquí no se adivina, jóvenes, ¿ah? Se consulta la teoría para llegar pues, a la respuesta. La primera es falso porque el enlace covalente se da entre elementos no metálicos por compartición de electrones, ¿no? Fuerza electromagnética se origina ahí. Segundo, sí es verdadero porque la unión mediante la covalencia genera unidades discretas e independientes que pueden existir libremente, que se llaman las moléculas. Ellos sí forman pues moléculas, ¿no? Los compuestos covalentes. Y tercero, también es verdadero, el enlace covalente puede darse tanto entre metales, no metales iguales, esto se llama enlace covalente apolar, como entre átomos de no metales diferentes, ¿no? Enlace covalente polar. La diferencia entre uno y otro lo define la electronegatividad. Eso lo hemos visto en los tipos de covalencia. Covalente polar, covalente apolar. Covalente polar, átomos distintos. Covalente apolar, átomos iguales, ¿no? Aquí, oxígeno, oxígeno, átomos iguales. Hidrógeno, hidrógeno, átomos iguales. Covalente apolar. En cambio, aquí en el agua, hidrógeno y oxígeno, átomos distintos, covalente polar. La respuesta entonces es la clave D. Muy bien. Muy bien. Último problema de el nivel intermedio. ¿Cuántos enlaces pi y sigma hay en esta estructura? Ya tenemos enlace triple. En enlace triple hay que tener cuidado, ¿no? Aquí es la D. Muy bien, Gianfranco, Kevin Condor también confirman que es la D. Bien, aquí solamente es el conteo, ¿eh? Entonces, dibujamos más grande la estructura. Primero los pi, ¿no? Vamos a identificar los pi. En el enlace triple hay 2 pi. En el enlace doble hay 1 pi. En el enlace triple hay 2 pi. Hasta ahí ya tendríamos 9 enlaces tipo pi. Kevin Hills también confirma que es la D. Y las líneas que restan vienen a ser sigma, ¿no? En el enlace triple, uno es sigma. Will Romero también confirma que es la D. Aquí también uno es sigma. Estos simples son sigma, ¿no? En el doble, uno es pi y uno es sigma. Estos son simples, sigma, sigma. Y en estos triples, falta una línea. Esa línea pues es sigma, ¿no? Entonces contamos en azul 8, 9 enlaces, 9, ¿no? 9 enlaces tipo pi y también, jóvenes, 9 enlaces tipo sigma, ¿no? O sea, la clave aquí sería pues la D. 9 de cada uno, ¿no? 9 de cada uno. Bien, en el doble es fácil de recordar uno pi y uno es sigma, ¿no? En el triple a veces se confunden, a veces ponen 2 sigma y un pi, ¿no? Siempre es 2 pi y un sigma, recuerden eso. La clave es la D. Bien, los 4 problemas restantes ya son nivel avanzado. Aquí hay que hacer un análisis un poco más profundo. No significa que no se pueda resolver, desde luego. Dice aquí, el enlace covalente polar se presenta cuando los átomos enlazados son del mismo elemento. Falso. Átomos iguales, ¿no? Cristín dice que la 9 es la B. Dice, los enlaces tipo pi son menos estables que los enlaces tipo sigma. Eso es verdadero, ¿no? Los más estables son los sigma, hemos dicho, ¿no? Y el dativo, ¿no? Los enlaces simple y dativo, que son sigma, son los más estables de todo, ¿no? Will Romero me indica que es la C. Dice, en el enlace dativo solo uno de los átomos aporta los electrones, pero al final es compartido por ambos. Eso es verdadero.
verdadero. O sea, el enlace covalente dativo es covalencia y siempre que es covalencia, por más que uno haya aportado y el otro haya recibido, al final se comparte, ¿no? Es covalencia, ¿no? O sea, eso no cambia. Solamente el mecanismo. Gianfranco me dice que es la C. En efecto, pues es la respuesta C, ¿no? La primera es falso, ¿no? Porque de acuerdo con la intensidad de las atracciones de los electrones compartidos, son dos tipos de enlaces, ¿no? El enlace apolar, átomos iguales, como en este caso que hemos visto, ¿no? Aquí el enlace es apolar porque ambos átomos atraen con la misma fuerza a los electrones, ¿no? Carece de polos, pues los átomos poseen pues el mismo valor de electronegatividad. Los electrones se atraen con la misma fuerza. En cambio, en el enlace polar son átomos distintos. Por ejemplo, si unimos el cloro con el hidrógeno, se forma este enlace y ese enlace sí tiene polos, porque los átomos son distintos, enlace polar. El cloro tendría el polo negativo del enlace. ¿Por qué? Porque es más electronegativo y eso lo pueden encontrar en tabla periódica, ¿no? La segunda afirmación es verdadero, ¿no? Los enlaces pi se presentan en los enlaces múltiples, tanto dobles como triples, es decir, se presentan en sistemas de gran acumulación de electrones, ¿no? Sistemas donde la repulsión eléctrica es grande porque hay muchos electrones compartidos, ¿no? 4 electrones en el enlace doble, 6 electrones en el enlace triple, ¿no? Esto explica su inestabilidad. Y el hecho de que este tipo de enlace se rompe con facilidad cuando la sustancia participa en una reacción química. En cambio, el enlace sigma y el dativo, que es un solo par de electrones, son los más estables. El pi no. El pi es menos estable. Y tercero, también es verdadero, porque el enlace covalente dativo coordinado es un tipo de covalencia. Por lo que independientemente, jóvenes, de quién aporta, quién reciba los electrones, al final ambos lo comparten. Ambos lo comparten. Esto quiere decir que la notación de la flecha del enlace no tiene ningún significado físico. Se trata simplemente de un enlace, de un par de electrones, enlace simple, ¿no? La flecha es solamente para indicar la dirección de quién pues, es el que está aportando y quién recibe, ¿no? Pero al final se comparte igual, se comparte igual. La clave es la C en efecto. 10. Aquí, jóvenes, hay que hacer las estructuras, ¿no? Y me piden, pues, cuál de ellos tiene enlaces solamente simples, ¿no? Solamente simples. Y la respuesta, como indica, pues, Cristín, es la C, correcto, ¿no? Bien, las estructuras serían así. Aquí vamos a hacerlo rapidito, jóvenes. Eso ya con la práctica lo pueden hacer ustedes. CO2, carbono 4A, oxígeno 6A. Entonces, la estructura sería así. Un carbono y 2 oxígenos. Ustedes van a producir las uniones acá, acá, acá y acá. Por eso he movido los oxígenos adecuadamente para ver esas uniones. Acá, acá, acá y acá. Y se genera pues así, ¿no? Así. 2 parejas de electrones con el carbono. Aquí también 2 parejas de electrones así. Significa que la estructura pues quedaría así. Enlaces dobles. No es la respuesta porque yo estoy buscando aquel que presenta solo enlaces simples. ¿Ah? La siguiente estructura. CH3CN donde el carbono 4A, oxígeno 6A y nitrógeno, me faltó colocar acá es 5A. Nitrógeno es 5A. Entonces la estructura sería así. Carbono, otro carbono porque son 2 y un nitrógeno. El primer carbono tiene 3 hidrógenos, ¿ah? Entonces lo voy a colocar acá. 1, 2, 3. Significa, jóvenes, que aquí habría una unión, aquí otra unión, aquí otra unión, aquí una unión simple, pero entre él y él, fíjense, entre él y él se dan la cara, no hay más átomos, aquí sería una unión y una unión, ¿no? Se daría pues de esta forma, ¿no? Enlace simple acá, acá también una pareja formada, aquí otra pareja, pero entre carbono y nitrógeno, como tiene 3 lugares vacíos todavía, se une pues un enlace triple, ¿no? De 3 pares. Esto también se representa así. O pueden girar, ¿no? Para tener pues los 3 pares, igualito, ¿no? Significa que la estructura quedaría pues así, ¿no? Simple, 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 esto sería pues un triple, ¿no? Tampoco la respuesta porque estoy buscando aquel que posea solo enlaces simples, ¿no? Tercer compuesto, sí, el nitrógeno 5A, este es cloro 7A, ¿no? Aquí sería así, ¿no? El nitrógeno 5A, 5 puntos, le falta 3 lugares, cada cloro es 7A, 7 puntos, adecuadamente lo voy a colocar así, jóvenes. Cada cloro tiene 7 electrones, ¿ah? Lo he movido los electrones de tal manera que coincidan acá, coincide acá, ¿no? Y la estructura quedaría pues así, ¿no? O sea, se fusionan estos lugares y estos lugares y queda así. Y cuando traces las líneas, quedaría así, pues, ¿no? Un par, un par, un par. Solo enlaces simples.
Solo enlaces simples, ¿no? Y esa es la respuesta, pues el compuesto que posee solo enlaces simples, ¿no? O sea, la clave sería pues la C. Pero acá voy a hacer las correcciones, jóvenes. Es cloro acá, ¿no? 7A. Y aquí me falta colocar pues el nitrógeno, ¿no? Oxígeno, nitrógeno que está en el grupo 5A. Para que ustedes cuando descarguen el PDF de esta clase, quede pues ahí registrado y vuelvan pues a ver la solución, ¿no? Bien. El cuarto compuesto, que es el ozono, ya hemos dado su estructura, ¿no? Acá está, ¿no? El ozono le hemos dado para explicar el enlace dativo. Esto originaba así, ¿no? Su proceso de unión al tercer oxígeno se unía por enlace dativo y generaba pues esta estructura. Como ven, hay un enlace doble y un enlace dativo, que el enlace dativo también se considera simple, por si acaso, porque es un solo par. Pero hay un enlace doble y yo estaba buscando al compuesto que solo poseía pues enlaces simples, ¿no? Y sería el NH3. La clave es la C. Muy bien. Problema pues avanzado, hay que hacer más estructuras, ¿no? Aquí, la fórmula química de cierto compuesto orgánico. Luego desarrolló su estructura, indica el número de enlaces polares. Polares, recuerden, átomos distintos, ¿ah? Y enlaces múltiples. Los enlaces múltiples son dobles o triples. Bien, hay que recordar esto, que el carbono 4A, hidrógeno 1A, oxígeno 6A y nitrógeno 5A. Bien, Cristina me dice que es la A. Vamos a verificarlo. Y la fórmula del compuesto, jóvenes, me indica el orden. Miren, este carbono está unido con 3 hidrógenos, este carbono está unido con el oxígeno, pero hay otro carbono más con un nitrógeno. Significa que estos dos carbonos deben estar conectados. Deben estar conectados. Eh, ya, no hay problema. Si hay duda, aquí lo vamos a despejar. Sería así, jóvenes. Voy a colocar entonces primero un carbono, ¿ya? El primer carbono que está acá, luego el segundo carbono, y luego viene un oxígeno, ¿no? Ese oxígeno, jóvenes, lo voy a colocar hacia acá arriba para hacer estas conexiones, porque recuerden que el oxígeno necesita 2 electrones para completar el octeto, está el grupo 6A. Aquí ya hay una conexión. Entonces, el otro carbono lo voy a colocar acá, de tal manera que esto se conecte acá, en los lugares que faltan, ¿no? Porque miren, aquí una conexión, aquí 2 conexiones, aquí una conexión, porque falta un nitrógeno. Ese nitrógeno debe conectar por los espacios que restan, ¿no? Porque nitrógeno es 5A. Y los 3 hidrógenos están en el primer lugar, acá. O sea, de esto no me puedo equivocar, ¿no? Porque esto va a estar unido a 3 hidrógenos. El segundo va a estar conectado a un oxígeno y a la vez a un carbono y un nitrógeno, ¿no? Aquí se producirá una unión, aquí otra unión, aquí otra unión, aquí otra unión, aquí una unión doble, aquí una unión simple y lo que resta se conecta aquí con enlace triple, ¿no? Significa que quedaría pues así, ¿no? Simple, 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 simple. Esto sí es doble, ¿no? Aquí es triple. Por eso, jóvenes, cuando hagan el desarrollo de las estructuras, hay que tener imaginación, muchachos. Inteligencia espacial se llama eso. Inteligencia espacial. Kevin confirma pues que es la A. Cristín también me dijo que la A es, me parece que es correcta. Entonces, el dibujo de línea sería así, ¿no? Quedaría así. Estos son enlaces simples. Acá hay un enlace doble y un enlace triple, ¿no? Un enlace triple. Quedaría pues de esa forma. Luis Romero también confirma que es la A. Bien, lo que voy a buscar son enlaces polares. Los enlaces polares son todos los enlaces entre átomos distintos. ¿Quiénes serían? Hay 5 enlaces polares que son entre átomos diferentes. 3 enlaces carbono-carbono. Este enlace es polar, esto de acá. Esto también es polar. Esto también es polar. Esto no, este es apolar. Este es polar y este también es polar, ¿no? O sea, 5 enlaces entre átomos distintos polares. Sí, estaba muy bien, Cristín. Y 2 enlaces múltiples. Los múltiples, jóvenes, son el doble y el triple, ¿no? 2 enlaces múltiples. Ahora, jóvenes, no voy a contar aquí la línea. Como hay 2 líneas, van a decir 2 polares. No, este es un solo enlace, Un solo enlace se considera un enlace polar, ¿no? Lo mismo acá. Un solo enlace entre 2 átomos distintos, por más que sea triple, es un solo enlace polar, ¿no? Es solo un enlace. Por eso contamos solamente 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Y los múltiples son 2, pues doble y triple, ¿no? Doble y triple. Por eso la clave sería pues la A. Muy bien, 5 y 2. Último problema. Nos piden hacer la estructura de este anión,
¿no? Hemos dicho que para los iones que están dentro de los compuestos iónicos complejos, si queremos hacer la estructura del anión, este electrón que se ha ganado le debemos dar al átomo más electronegativo, que aquí es el oxígeno. Indica el número de enlaces normales y dativos. La estructura va a ser así, jóvenes, ¿ah? Rapidito, ya se nos acabó la hora. Las especies covalentes ionizadas, en el caso de este oxianión, porque es un anión que posee oxígeno, resultan como anión de la ganancia, ¿no? De uno o más electrones. Pero como son iones poliatómicos, se ha ganado un electrón, ese electrón se debe repartir entre los átomos que conforman. El o los electrones ganados, aquí solamente hay uno, se distribuyen de forma equitativa entre los átomos más electronegativos. Aquí, pues, el más electronegativo es el oxígeno. El único electrón que se ha ganado debe estar en un oxígeno de los 4 que están acá. Entonces, para hacer la estructura, yo debo recordar que el cloro se encuentra en el grupo 7A y el oxígeno en el grupo 6A. Primero voy a representar al cloro, que está en menor cantidad. Así está, 7. Y voy a colocar al oxígeno, jóvenes, que ha ganado el electrón a este lado. Miren, a lo de negrita son sus electrones normales, 6, pero he puesto en rojo el electrón que ha ganado, cosa que se conecta pues en este lugar, ¿no? Faltan 3 oxígenos, vendrían aquí, aquí y aquí, pero cuando vengan, jóvenes, ya no hay espacio para colocarlo porque todos los espacios con esta unión ya estarían llenos, ¿no? Y cuando ya no hay espacio para colocar, deben ser pues enlaces dativos. Este oxígeno va a modificar su electrón a estos lugares y tendríamos esta unión, así quedaría, ¿no? Aquí estaría el enlace normal y el aporte, aporte, aporte para que completen, serían pues enlaces dativos, ¿no? Sería de esta forma. Así quedaría, ¿no? 3 enlaces dativos y uno normal. Pero como este es un ion, siempre se le coloca así, jóvenes, ¿sabes? Entre corchetes. Los aniones siempre se colocan entre corchetes, ¿no? -1. Ahora, jóvenes, si no hubiese este electrón de acá, no bastaría pues esta unión, faltaría un enlace más acá, ¿no? Porque con una sola unión el oxígeno no completa pues sus 8, ¿no? El cloro sí, ¿no? Con esta unión completa 8, pero este oxígeno no. Justamente porque no completa es que se forma este ion, ¿no? Para que ese electrón que le falte este oxígeno se sitúe acá. Y esa es la explicación, ¿no? Entonces, 3 dativos, 1 normal, ¿no? O 1 normal y 3 dativos, ¿no? Que presenta, ¿no? Sería entonces la D, ¿no? Bueno, si me piden en ese orden, anormales y dativos que presenta, sería 1 y 3, ¿no? 1 y 3. 3 y 1, me indicó Cristín. Bueno, aquí de todas maneras falta especificar, ¿no? Porque debería ser el número de enlaces normales y dativos que presenta respectivamente, ¿no? Para que sea pues la respuesta exacta la D, ¿no? Porque también pues sería la C, ¿no? Porque solamente los normales y dativos que presentan serían pues 3 y 1 o 1 y 3, ¿no? Cuando les pongan respectivamente, ahí sí sería pues la D. Yo he considerado la D, pero está bien su respuesta también de Cristian, porque no está pues esa palabrita respectivamente. Bien, noten, jóvenes, que en el tema de enlace también pues hay ejercicios complejos, ya eso ya para adquirir nivel. Lo que sí es obligatorio que ustedes pues resuelvan son la parte básica e intermedia, ¿no? Y lo han hecho pues muy bien. Y eso, jóvenes, me alegra, ¿no? Ahí nos quedaremos, jóvenes, entonces por esta clase. La próxima vamos a ver la segunda parte pues de enlaces químicos, enlaces intermoleculares, y ahí vamos a hablar de geometría de las moléculas. ¿Por qué el agua pues no es una línea, ¿no? Como hemos visto, sino tiene otra forma. Listo, hasta la próxima. Miss, ya me retiro.